para que se publique el número que hace temblar al gobierno, que es el número del índice de inflación. Se supone que va a girar, que va a orbitar alrededor del 6. Venimos del 6,7 el mes anterior. Este es un número muy malo porque la inflación, aunque es alta en general en la República Argentina, está siendo demasiado alta, demasiado imprevisible y está generando una dinámica en donde vos, seguramente te pasa, ya tenés dispersión de precios. ¿Viste cuando vos decís, yo ya no sé lo que valen las cosas? En un momento ibas a una góndola y te enojabas porque había un precio que te parecía demasiado alto. ¿Y qué hacías? Dejabas de comprar. O ibas y le decías al chino o al supermercado o te ibas a otro lado. Ahora ese enojo no lo podés operativizar porque a lo mejor esta lata está carísima, pero esto otro también está carísimo. ¿Y esto ya era barato o era caro? Estamos en un momento en donde no hay visibilidad sobre cuánto valen las cosas. Esto no pasaba en la Argentina, incluso en la Argentina de años anteriores, inflacionaria. Ya no sabés cuánto valen los bienes, cuánto valen los servicios. Se viene galopando un 6%, 5, 8, 6, 2, no lo sabemos. Esto tiene preocupadísimo al gobierno porque afecta directamente en el poder adquisitivo. Cristina sabe, desde siempre, lo dijo en aquel acto en La Plata, diciembre, donde dijo, recuerden, nosotros ganamos porque siempre el poder adquisitivo le ganó a la inflación, le ganó a los gastos de las personas. Si ustedes desatienden eso, perderemos. Ya le estaba hablando en aquel entonces al gobierno de Alberto Fernández. Pues bien, se viene esa inflación de 6 y hay una ilusión. ¿Será ingenuo acaso que este mes no es buena, pero el próximo mes tienen un ensueño? Si es 4%, y uno que no sabe nada de economía sospecha porque dice, pero ¿cómo? Esta misma semana la nafta aumentó, YPF, manejada por La Cámpora, 9%. Otras marcas, según donde quieras cargar, 11, 12%. Todos sabemos que son locomotoras que traccionan todos los precios que son el resto de los vagones. ¿Se va a bajar la inflación con este aumento? Y cuando levanten las boletas de electricidad y de gas, ¿eso cuánto va a traccionar? Y más adelante, los salarios, porque aquí llegamos al título de esta introducción. Como no puede con precios cuidados, vamos a probar con otra fórmula, que es paritarias cuidadas. El gobierno con Feletti, antes con Paula Español, no pudieron, con Rebenque y Espuela, domar al potro del empresario malo, remarcador, ideológicamente incorrecto, este sesgo negativo, como si hubiera un gen negativo, un gen de maldad o de avaricia en el empresario argentino, que a diferencia de otros países aumenta porque sí. Por eso hay que ir a controlarle ese gen malo. El hombre es bueno, pero si entras con pechera al supermercado es mejor. No funcionó. Ni Paula Español, ni Feletti. Por eso, como precios cuidados no, entra a la cabina telefónica Cristina y sale convertida en secretaria general de todos los gremios, de todos los municipales. Aplaude primero la paritaria de Palazzo y después vimos como intendencias, lo venimos diciendo en este programa, suben 80, 85%. Y la novedad de hoy, Axel Kicillof decretó para todos los empleados de la provincia de Buenos Aires, maestros, policías, los municipales, 60%. Está muy bien tener a alguien que te cuide la paritaria. Humildemente, ojalá uno tuviera también esa recomposición del 60. El problema es cuando te alejas del cuadro y lo ves en perspectiva. ¿Cómo se ordena la economía argentina si están indexando un precio atrás del otro y todos precios muy significativos? La nafta, los salarios. ¿Cómo se detiene la inflación? ¿Cómo se empieza a bajar eso? Tendría que haber un gran acuerdo. Lo que vemos hoy es que hay un gran desacuerdo. Cristina y el kirchnerismo quieren indexar para no perder poder adquisitivo y Martín Guzmán cree que hay que cuidar el déficit, que hay que intentar desindexar, pero tiene a Cristina vigilándola. Esto es un terremoto porque hay una coalición o un frente
que ya tiene ideas que son diferentes, pero está parado sobre un piso que se resquebraja como en un terremoto. Ese terremoto es la inflación. Por eso está acelerando, está dinamizando esta pelea. Y cierro con esto. Fíjense que Alberto Fernández ya se está animando a, como en el foniatra, a pronunciar frases que antes no le salían. Fue a España, le preguntaron, y miren lo que dijo a nivel político de Cristina. Vean. La de Cristina es una mirada parcial que desatiende que vivimos una pandemia. Siempre decimos esto, ¿no? Y esto con respecto a la economía. Nadie puede vivir con déficit permanente. Eso hay que corregirlo. Y esto, que en boca de cualquier economista es obvio, cobra una potencia inusitada porque Alberto Fernández ya está diciéndole en su propio rostro a Cristina Fernández de Kirchner que aquel gobierno idealizado, ese paraíso perdido, yo había dejado un país ordenado, dijo Cristina. ¿Recuerdan cuando asumió Macri? Yo había dejado, en alguna de sus alocuciones, yo dejé un país ordenado, había dicho. Y sin embargo, hoy Alberto Fernández empieza a parecer Alberto Fernández de aquellos años, cuando era crítico, y está diciéndole, Cristina, esperá, no era un paraíso. Ya tenías un problema grande en la macroeconomía. Se lo dijo Guzmán ayer y hoy se lo está diciendo Alberto Fernández. ¿Usted quiere que les cuente el final de la historia? No lo sé. Me parece que espectacular para tirar flores y aplaudir como en el Colón. No va a ser. Bienvenidos. Está aquí Lucía Salinas. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo están? Pablo de León. ¿Cómo te va? Jessica Bossi. Buenas ¿Cómo le va, noches. Jessica? Estupendo. Bien. Usted tiene que competir con la indumentaria, porque Sí. en el ala, con Otra vez. floral, con Osvaldo Sí. Bazán. ¿Cómo está Osvaldo? ¿Qué tal? Buenas noches, no puede. Pero contra esta elegancia Mirá. del negro hoy, Ahí está, mirá otra la vez. elegancia. Acá Acá el ala black. Mirá la ala Ahí black. está. Es ¿Quién una murió, cosa. chicos? Sí. ¿Dónde vengo? No, estamos elegantes. ¿Van a algún lado? No te voy a ¿Van contestar. juntos? No ¿Hay te algo? voy a contestar. ¿Tienen planes? ¿Tienen planes No, que para después? tira frases y uno debe contestarle cualquier cosa Tenemos y no un lo haré. caramuto más tarde. Bueno, Bueno. vengo acá a arruinarles este bonito momento. Porque con el ahora 12 podés pagar, no sé si todo, pero podés pagar algo importante. Que es la fiesta de Olivos. El Olivos Gate. Esa fiesta, con el ahora 12, lo estoy diciendo irónicamente, porque es doloroso. Lucía Salinas, ¿qué quiere decir? ¿Qué está por pasar con el juicio que se sigue por esta fiesta que se hizo en Olivos? Bueno, esas fotos que estamos viendo ahí son las del 14 de julio del 2020, cuando regía en toda la Argentina una estricta cuarentena después de que Alberto Fernández firmó un decreto con medidas sanitarias en medio de la pandemia del COVID. Nadie podía circular, nadie se podía reunir, pero esto ocurría en la Quinta de Olivos, el cumpleaños de Fabiola Yáñez, la primera dama. Esto se conoció un año después y desde agosto del año pasado el presidente de la Nación está imputado en esta causa junto a Fabiola Yáñez por violación a la normativa y todos los invitados que ustedes ven en estos videos. Además, a Alberto Fernández se le suma otro delito que es incumplimiento de los deberes de funcionario público. La causa tiene 9 meses y está a punto de cerrarse y todos los que ustedes ven en esas fotos van a terminar sobreseídos. ¿Por qué? Porque acudieron a algo que se llama reparación integral. Es decir, vos reconoces el delito que se te está adjudicando, que es haberte reunido cuando estaba prohibido hacerlo, pero lo haces no en un juicio oral, no haciéndote cargo de una condena, sino pagando. Ayer lo dimos a conocer acá en Solo una Vuelta Más. Alberto Fernández ofreció 1.6 millones de pesos. Hoy Fabiola Yáñez acordó con el fiscal Fernando Domínguez 1.4 Porque vos millones de decís pesos. 1 punto y parece que estuviéramos hablando de dólares, de millones. 1.600.000 pesos, que es un montón de plata, pero no es un Exacto. montón de plata.
1.2 millones es un palo 200, que parece un montón de plata, pero no es un montón de plata para reparar esto. No, si vos lo sumás, para Alberto Fernández y Fabiola Yáñez, reparar esa fiesta que no se tenía que hacer en plena cuarentena, cuando tantísimos argentinos no podían ni siquiera hacer el entierro o despedirse de sus muertos, cuando tantísimas personas no podían asistir a sus propios familiares en estado de gravedad. Bueno, para el presidente de la Nación, la primera dama, reparar esa fiesta que ustedes ven todavía en las imágenes, cuesta 3 millones de pesos. Espérese, Lucía Salinas, lo de las cuotas, que nosotros Sí. estamos... Cuando algo a veces es medio doloroso, por ahí haces un chiste porque salís, porque si no es medio insoportable. Lo de las cuotas, ¿ya está aprobado? Porque propusieron cuotas. ¿Se los aprueba el juzgado? Hoy consultamos con el abogado de Fabiola Yáñez, que es Juan Pablo Fioribelo, y él nos explicaba que iban a proponer a lo sumo un pago en 3 cuotas de este dinero, que se puede acordar con la Fiscalía pagar esta suma que se llama compensación económica, reparación integral, que está contemplada en la ley, en cuotas, porque la pregunta es quién va a ir y va a depositar o va a entregar a la justicia en este momento 1.600.000 pesos, 1.400.000 pesos. Bueno, también está la posibilidad de que cuando se homologue este acuerdo se establezca como modalidad de pago cómodas cuotas para las personas que estaban imputadas. Cómodas para ellos, bastante incómodas para Sí. todos los que se encerraron, ¿no? Pero además esto tiene una suerte de recorrido, porque esta estrategia fue diseñada hace varios meses y utilizaron como conejillo de indias, para decirlo de una manera muy llana, a la vestuarista de Fabiola Yáñez, a Carolina Marafiotti, exacto, que fue la primera que dijeron que vaya ella primero y trate de hacer este acuerdo con el fiscal. Se reunieron con el fiscal los abogados. Decidieron ahí más o menos qué cifra iba a ser. La de ella fueron 200.000 pesos. Consiguieron en función de esa estructura algo que ya se venía haciendo en el juzgado de San Isidro, que era arreglar estas causas por violación a la cuarentena de esta manera. Y una vez que se consiguió la homologación, dijeron, bueno, ¿quién va a ser el próximo? El próximo va a ser Alberto Fernández. Y hoy se presentaron los últimos 4 O sea, cuando vieron que el acuerdos. mecanismo, que el Funcionaba. juzgado funcionaba, Exacto. vamos primero con la vestuarista y después fue el resto. Acá yo quiero decir una cosa. Es esos momentos en donde lo legal y lo moral están medio a kilómetros de distancia. Porque es legal, es legal. No hay nada que objetar. Lo que es desproporcionado es el daño. Además, en una foto de la más alta esfera con el presidente, que debía ser ejemplificador. El propio presidente que dijo algo así como no voy a permitir que ningún boludo se pase de vivo y viole la cuarentena, y resulta que el que amenazaba era el que la iba a incumplir. Parece desproporcionado entonces que todo ese escándalo, que tiene una responsabilidad importante, incluso el cómo perdieron las elecciones intermedias por esa falta de respeto incluso a sus propios votantes, bueno, parece chiquitito decir que hoy con 1.600.000, 1.400.000 vos lo arreglás. Es legal, pero nadie esperaba que un final, que fue una situación tan dramática, fueran 3 cuotas de 4, de 5, de 500.000 pesos. Sí, pero es muy sintomático, digamos, ante una falla moral, lo único que se le ocurren es poner plata. Digo, y esto habla de qué valores manejan. Digo, si vos pensás que todo lo arreglás con plata, y esto es muy peronista, cuando hay una necesidad se arregla con plata, digo, la idea de comparar todo el tiempo derecho con plata, tenés un problema, plata, lo soluciono con plata, te doy dinero. Digo, esto es el valor que maneja el presidente y que claramente en este caso es muy claro. Digo, millones de argentinos sufriendo. Hubo un problema, bueno, te doy unos pesos y lo soluciono. Esta es su escala de valores. Y esto es lo que hemos visto todos. Bueno, pasa que lo que vos decís, Osvaldo, es ni más ni menos que cómo se manejan los poderosos. Y te voy a dar, es un ejercicio de matemática que no es muy fuerte. Si sumás las 2 indemnizaciones, equivale a 1 mes de jubilaciones de Cristina Kirchner. Los poderosos resuelven así la cosa. Igual yo lo que digo es, todo esto que están hablando, el costo político es enorme. A mí me parece una vergüenza, la justicia debería ser ejemplificadora, porque el primer mandatario, el nombre del presidente es primer mandatario, por el cual debería ser ejemplificador el fallo. Ahora, el costo político de esto es tremendo y demoledor,
y lo vamos a ver el año Ahí que viene. queda en la elección duda. presidencial. Tato, Déjame, Sí, Jessica. no, queda la duda de si la justicia no podía buscar quizás algún otro encuadre, porque esto estuvo peleado, estuvo primero en Comodoro Pi, se acuerdan que era avanzado, después pasó a otro juzgado. Tampoco, digo, no sé si es mejor como salida ofrecer algún tipo de trabajo, porque es verdad que la plata es, bueno, listo, me deshago del tema fácilmente. Porque además, Yo te uno percibe que no es un gran esfuerzo. Si bien es un montón de plata Sí. para la mayoría, o para un presidente, una primera dama, no parecería ser algo que le va a costar. Y no hubo ningún sentido tipo de algo que cuesta. Y no hubo ningún tipo de pedida de disculpas reales. No hemos visto que esto, efectivamente, que se hayan dado cuenta de lo que hicieron. No vimos que en ningún momento ni Alberto ni Fabiola se hayan dado cuenta de lo que hicieron. Porque, digo, ¿alguien escuchó las Hizo explicaciones? Fabiola una Sí. especie de blanqueo en una tapa revista. gente, la muchos tapa años, gente. Pero muchos meses después. casi 8 meses Muchos después, meses de después. que se Sí. conocieron las imágenes. supuesto. En una, Un año y medio después. en una entrevista, en Revista Gente, porque quería quedar bien con toda la cosa del nacimiento del niño. Digo, no hemos visto un arrepentimiento sincero, ni de nadie de lo que estamos Ahí, haciendo. respecto a las cifras, Pablo decía, es un mes de jubilación de Cristina Kirchner, son 3 millones en total entre el presidente y la primera dama. Los demás imputados ofrecieron entre 200.000, 220.000 y 250.000 pesos. Lo que explican ellos es el equivalente a algún insumo médico, sanitario o a días de internación, que ese fue como la condición que la Fiscalía puso para que estos acuerdos se firmen. Cuando consultamos al juzgado si esto que planteaba Jessy es la mejor manera, esta reparación económica, lo que ellos plantean es la reparación económica es lo que más rápido va como de reintegro a la sociedad por esta situación. Este es el criterio que ellos plantean para decir esta era la mejor manera. Lo cierto es que mientras hay 3.000 causas abiertas contra 3.000 pero son argentinos que en distintos. distintos Sí, sí, momentos violaron esta normativa, esta causa se va a cerrar con todos sobreseídos en 9 meses. Una pequeña cosita. Acaba de tuitear Celeste Morales, que es la hermana de Magalí Morales, una de las personas que murió en la cuarentena porque salió en bicicleta por su pueblo en San Luis. Y dijo que para sus sobrinos, que los chiquitos que se han quedado sin madre, no podrían donar 1.600.000 pesos, no podrían pagar. Dice, mis sobrinos no pueden a hoy ni siquiera cobrar la ley Brisa, porque la causa todavía no cambia a femicidio. Digo, Piensen ustedes, en definitiva, que esto se va a arreglar, 1.600.000, 1.400.000, es un juicio laboral de despido promedio y promedio bajo. Sí. Estamos hablando hoy, si lo comparan, ustedes quieren ver una dimensión y una escala, todo esto que fue y lo que generó políticamente, el costo que tiene es un pequeño juicio laboral. Lamentablemente es un montón de plata, pero para lo que es un juicio promedio es eso. Ahí está Celeste Morales. La indemnización sería un tema serio para ellos. no podrían donar 1.600.000 para la causa de Olivos. Mis sobrinos no pueden cobrar la ley Brisa porque la causa todavía no cambió a femicidio. Hay casos que pasan años para cobrar, aunque por más plata que paguen, sus mamás no vuelven. Pero además, así. con este mecanismo implementado por el juzgado, ¿qué se evita? Que Alberto Fernández sea también llamado a indagatoria y que explique ante la justicia por qué permitió que en la Quinta de Olivos, cuando había un decreto que regía firmado por él mismo, la máxima autoridad del país, se estaba realizando una fiesta. Con esto se evita que sea llamado a indagatoria, que termine eventualmente procesado y que afronte en consecuencia un juicio oral. Se cierra la causa del Olivos Gate con una compensación económica. El criterio es, esto equivale a X días de internación. Y cierro con esto. Es un resarcimiento económico para cerrar con la justicia, no para cerrar con la sociedad. Seguramente nada de lo que haga Alberto Fabiola van a compensar. A una parte de la gente que se sintió dañada por esto no la van a convencer con nada. Pero quizás a otra parte un gesto con más empatía, con más identificación, porque esto es una reparación. No hay que reparar a la justicia. Hay que reparar a una parte de la sociedad que se sintió estafada. Muy bien. Y fue entonces que sonó el teléfono. ¡Aló! Cara de tramposo y ojos de atorrante, ojos de atorrante, ojos de atorrante. Vamos arriba ya caras largas. ¿Qué pasa que se respira esa mala onda? Ni que estuviésemos en medio de una crisis sin destino, che. Un poco de El optimismo, Diego. intestino, fino, grueso. Jaque mate al pesimismo, como tuiteó Pichichi Scioli mientras jugaba al ajedrez con Fedeval. Qué genio esa foto. Sí, pues, qué genial.
Y mientras linda tanto, en foto. un mundo paralelo, Scioli con Feo. sí. ¿Qué anda, Ginés? Es un crap, Pichichi, ¿eh? Quiere volver ahí con Carmen. Todo el mundo se volver. quiere ir y él quiere volver. Es rarísimo lo que pasa Sí, con Pichichi. sí. Bueno, ¿cómo anda Ginés tanto tiempo? Bien. Tranquilo. ¿Qué sé yo? Yo te voy a enseñar una cosa, Dieguito. Al A ver. vaso hay que mirarlo siempre medio lleno. Y una vez que se vacía, levanta la mano, llamas al mozo y te lo llenas. Y se terminó el pesimismo, Pero bueno, ¿no? lo que sí me indigna, estoy enojado con esto de Alberto y Fabiola queriendo cerrar el tema de la partusa de olivo con un palo de 600.000 pesos. Una vergüenza. Epa. Una vergüenza. Si era cuestión de poner guita, yo para conservar mi puesto de ministro ponía mucho más. Un palo 6 en estos billetes estancieros que no valen nada. No, es una burla, es una ofensa. Claro, es lo que me gasto una escapada yo a Nueva York con la familia, Tranqui. ¿viste? Claro, son moneditas eso. Porque si vos me decís un palo 6 en verde, bueno, Claro. qué sé yo. Que duela, algo que duela, Sí, más sí, fuerte. Sí, pero pesos, si son Claro. casi bolívares ahora. No. Mire que está al Ah. aire, ¿eh? Mire que está al aire, ¿eh? No, lo que pasa es, escuchá, Dieguito, el otro día salí sin guita de casa, tuve que ir a un cajero. Viste, es una locura los cajeros hoy, está lleno de lincheras. Yo no sé por qué será, ¿no? Y Debe salen tener todos los que ver billetes, con los billetes el voto, nuevos. ¿no? Del 2019, ¿no? Terrible. Terrible. Sí. No, meto la tarjeta y digo, bueno, saco 10 luquitas. Me dio todo en billetes de 100. Parecía Sí. Pablo Escobar Gaviria con la cantidad de billetes que tuve que Con los guardar en los bolsillos. termosellados, cualquier cosa. Claro. Es la bolsa del supermercado, con la plata la vamos a Sí, pesar sí, pronto. Una locura. Pero bueno, al menos ministerio. Hablando de tenemos eso. ministerio. Con lenguaje inclusivo, con lenguaje Sí. inclusivo. ¿Qué opina Ginés de que Bisotti en toda la comunicación interna del ministerio va a ser... A ver quién me ayuda con esto. Es él, ella, ellas, ¿cómo es? Alguien que me pueda dar una mano. Nosotros, Nosotros. vosotros, ellos. Todes. Todo. Qué manera de hacer papelón, ¿eh? Hoy coincidí con un tuit de Franquito Mercuriari que puso, nosotros vacunamos a nuestros amigues. ¿Lo Ah, no incluye se a puede. usted? No, pero escúchame, esto es un papelón. Si tuviera que definir con una palabra al gobierno de Alberto, diría papelón. Y eso que yo una vez, en Año Nuevo, me desperté en una pelo pincho disfrazado de Papá Noel y abrazado a una muñeca inflable. Pero bueno, Alberto me superó de papelón. ¿eh? Le hago una última, Déjame Ginés, ver. porque la televisión es servicio, ¿no? Digamos, para la temporada otoño-invierno, ¿cuál es su fiambre de estación? ¿Viste? El pastrón con pepino. Muy bien. ¿Cómo sabe? Esta Y un poquito de esta salsa sí. golf. Así una gotita de salsa golf. Ahí está, para no tapar el gusto, sí, claro. Bueno, Ah, Ginés, eso. Y un contratito con Sigman. Te hacen el año. muchas gracias. Muchas gracias, Ginés. Está tentado. Bueno, muy bien. Gracias. Y ahora lo que voy a hacer es ir a visitar a mi primer invitado. Vamos a hablar con Alfredo Cornejo. Hola, Alfredo, ¿cómo te va? Bien, no ¿cómo estás, tengas Diego? tortícolis, no te tuerzas, ¿Cómo estás? yo voy hacia ti. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. La primera pregunta, medio obligada a la gente de la política, tiene que ver, y medio es una apelación recurrente como pregunta, es ¿qué nivel de preocupación genera en la oposición esta escalada, por ahora verbal, pero digamos con medidas concretas para indexar la economía y generar poder adquisitivo? Estaríamos todos de acuerdo en tener mucho dinero en el bolsillo. El tema es que la sospecha es cuáles son las consecuencias de más y más y más. Entonces, esta escalada entre Alberto Fernández y Cristina, ¿cómo están viéndolo como oposición? Nosotros en la campaña electoral anterior, cuando se elegían legislativas, denunciamos el plan Platita y en particular yo dije con fecha concreta que a partir de marzo íbamos a notar los resultados de inflación alta, ¿no?
Y ahora se están notando. A quien recibe más dinero inmediatamente en el bolsillo le viene bien, pero el problema es que lo pierde a los 20 días, ¿no? Y acá seguimos en el mismo punto. Ahora, esta escalada, para mí lo más importante es el desorden político del Frente de Todos, del gobierno, la falta de liderazgo de Alberto, la falta de una orientación concreta de Alberto, que no va a poder, si no hay orden político, no puede ordenar la macroeconomía que está desordenada, ¿no? Es decir, eso me parece que es el impacto más fuerte que tiene. Todo el resto es camuflaje, ¿no? Aumentar el salario mínimo vital y móvil, aumentar los planes y demás, todo va a ser finalmente negativo. Por más que suene el titular, suene bien, va a ser negativo para la economía, ¿no? O más negativo para la economía, diría, ¿no? Y desde lo político, ¿hasta dónde esto puede escalar? No voy a preguntar cómo termina, si se ameseta, porque tampoco uno quiere aventurarse demasiado. Más vale poner luces, si pone luces altas, no quiere ver uno tampoco tanto, ¿no? Pero Sí. ¿cuál es un escenario posible? A ver, Cristina es tóxica para el sistema político y lo es para la economía. Ese 20%, 25% de gente que la apoya, que en mi criterio es muy difícil de entender por qué ese apoyo tan cerrado, tan fanático, que no nos lleva a ningún lado, pero es apoyo al fin. Ahora, en cualquier país que funcione normalmente el liderazgo político estaría aislada con ese pensamiento. Alberto la sigue a pie juntillas, ¿no? Muestra diferencias en algunos aspectos, pero en general está muy pendiente de lo que ella hace, muy pendiente de lo que... Si Alberto hubiese tenido otra actitud del primer momento del primer momento de su gobierno hasta este punto, hoy estaríamos en otras circunstancias, ¿no? Se perdió muchísimo tiempo y creo que él podría haberle puesto límites a Cristina desde un primer momento. Podría haberle corrido el arco, donde, como vulgarmente se dice, mira, tus problemas judiciales los vamos a atender cuando ordenemos la economía. Ahora déjame ordenar la economía, necesito poder, tranquilidad para enfocarme en ordenar la economía. No lo hizo. Luego vino la pandemia, los niveles de aprobación altos, también la dirigencia opositora y demás con miedo, no estuvo a la altura de la circunstancia para marcarle el ritmo a Alberto. Varios de nosotros, no quiero hablar de mí, pero hay algunas figuras que cuando Alberto Fernández medía 80 puntos, 70 puntos de imagen positiva, dijimos que esta cuarentena era imposible de soportar para un país que no tenía moneda, que no tenía financiamiento y que no tenía crédito, ¿no? Y me parece que eso y que se debió transformar en un estadista. ¿A quién le Pocos faltó lo hicimos. marcar eso? Pocos lo hicieron. A la mayoría de la dirigencia de la oposición quedó muy presa de la cuarentena eterna. Los enredó en esas conferencias de prensa todo el tiempo, Alberto, y perdimos un tiempo precioso, ¿no? Porque de la cuarentena deberíamos haber salido cuanto antes. Pero al margen de eso, hoy creo que él medía 70 puntos en ese momento. Hoy su aprobación andará alrededor de los 20 puntos o 18, los más optimistas para el gobierno. Pero él sigue, no echó a los funcionarios que lo desafiaron todo el tiempo. Hoy el único plan económico que tiene este gobierno, que no lo tenía hasta el acuerdo con el fondo, es un atisbo de plan económico, es el que ha acordado con el fondo, no lo está cumpliendo. Y en el caso de, por ejemplo, de la energía y del gas, ni siquiera los funcionarios subalternos le hacen caso a Guzmán ni a Alberto Fernández, y no los echó nunca. Es decir, yo le creo a Alberto que va a marcar la cancha el día que eche a esos funcionarios. Y a Guzmán... Ahí vamos a un punto... A Guzmán le creo en lo que dijo hoy en AmCham, que no hay un cambio de rumbo, que el rumbo ya se marcó, que se va a seguir adelante. ¿Le creería a Guzmán si por lo menos ejerciera la autoridad de echar a los funcionarios de gas a ver si y entiendo. energía? Vos lo que planteás es, para vos creer que Alberto dio un giro y es otro,
eso lo demostraría solo echando. Porque digo, alguien puede decir, hubo declaraciones que antes no se escuchaban de Alberto Fernández. ¿Eso para vos es suficiente? La palabra de Alberto Fernández es una palabra poco creíble, ¿no? Es decir, de más está decir que abundan los archivos, ¿no? De lo que hablaba de Cristina, etcétera, ¿no? La palabra de Alberto Fernández no es creíble. Los hechos serían creíbles. Si está realmente en otra orientación económica distinta a la Cámpora y a Cristina, pues debería hacer cosas Alberto Fernández, ¿no? Es decir, el ministro de Interior les hizo renunciar a medio gabinete. Y sin embargo, el ministro de Interior sigue ahí. Pero bueno, dejémoslo pasar. Los funcionarios de energía y de gas desafían lo que él dice que es un sendero irreversible de un plan económico. Y sin embargo, están allí, ¿no? Hay una cosa que él no echa, pero no deja que le echen. Ni a Guzmán, ni a Culfas, ni a Moroni. Sería el colmo, ¿no? Si yo fuese presidente de la nación, no estaría a la defensiva en ese sentido, ¿no? Es decir, que no me echen mis funcionarios. Pero, o sea, ¿hay una orientación del gobierno o no la hay? Acá hay un zigzagueo permanente. Iban a expropiar Vicentín, terminaron en lo que ya sabemos. Es decir, hay un zigzagueo permanente que desorienta, pero no al inversor extranjero, al dueño de un kiosco que quiere ampliarlo o que pretende ampliarlo, lo desorienta. Al empleado o al cuentapropista lo desorienta esta falta de orden del gobierno. Hablando de orden, la oposición también se va a tener que ordenar. Y Sí. no piensan todos igual. Hoy vos dijiste, creo con María Laura Santillán, me contaba Osvaldo Bazán, si nos toca ser vagón o locomotora en un hipotético próximo gobierno, eso lo definirá la gente. Primero, ¿dijiste eso? Tal cual. Bien. Tal cual. A ver, yo primero, categóricamente, debo decirte que no es lo mismo el desorden del Frente de Todos que el de Juntos por el Cambio. Primero por una cuestión obvia. El Frente de Todos está en el gobierno. Juntos por el Cambio está en la oposición, con lo cual los efectos sobre el sistema político, sobre la economía, no son lo mismo. En segundo lugar, en el Frente de Todos los unió solo conquistar el poder, ganar las elecciones y no los une más nada, y conservarlo hoy. Por eso no rompen, por eso Alberto no echa, porque tiene temor a esa ruptura. En Juntos por el Cambio es obvio que perseguimos conquistar el poder, pero en Juntos por el Cambio hay una comunión de valores, por ejemplo, alrededor de los temas institucionales. Ninguno de nosotros se llevaría por delante las instituciones más importantes como la justicia. Ninguno de nosotros cuestiona el derecho de la propiedad, un derecho fundante del Estado de Derecho. En el Frente de Todos, Grabois cuestiona el derecho de la propiedad, mientras Guzmán y Culfas creen que es un derecho fundante del Estado de Derecho. Entonces, las diferencias de ellos son sustancialmente distintas. Pero hay otras diferencias. Pero hay diferencias, vamos a ponerlas en líneas generales, pero me gustaría ser concretos en algunas cosas. Hay diferencias acerca de qué grado de intervención del Estado en la economía. Sí, las hay. Hay quienes creen que no hay que intervenir, hay quienes creen que hay que intervenir muy poco, y hay quienes creemos que hay que intervenir, pero en forma inteligente y no boba. Por ejemplo, en el gobierno de Mauricio Macri, yo creo que el gran error fue, antes de acordar con el fondo, fue no hacer un control de cambios. Si nosotros hubiésemos tenido un control de cambios, por lo menos transitorio, probablemente Mauricio Macri hubiese terminado siendo reelecto. Sí, un control de cambio como hay en todos los países, en muchos países del mundo, hay en muchos muy liberales. Porque la Argentina necesita en un determinado momento tener un control de cambios. Pero en ese caso necesitaba tener un control de cambio. ¿Por qué funcionó al principio? Eso es una intervención inteligente del Estado. ¿Por qué funcionó al principio liberar del cepo con Alfonso Prat-Gay al principio? Porque el gobierno tenía mucha expectativa, generaba expectativa
y eso en economía es mucho más importante que las medidas instrumentales. Por eso funcionó la liberación del cepo. En el 2018, si hubiésemos entrado con un control de cambio del principio, podríamos... y eso en ese caso es una intervención inteligente, no para siempre. Pero el en control de cambio. 2023 habría que mantener el cepo o levantarlo. No se podría responder una cuestión concreta. Lo que sí creo que en el 2023 nosotros vamos a tener vamos a generar expectativas de un gobierno y hay que aprovecharla bien. Los instrumentos hay que verlos específicos. En líneas generales, yo no creo que podamos salir de este problema sin hacer algo con la moneda, básicamente, y con el equilibrio de gastos e ingresos. Esas dos cosas son imprescindibles para el 2023. Un sistema, por lo menos, transitorio de dos monedas, que los argentinos puedan pagar con dólares y puedan pagar con pesos, todas las transacciones y en blanco, porque necesitamos hacer un gran blanqueo de la economía, más casi la mitad de la economía está en negro y necesitamos que eso ¿Hay vaya dólares funcionando. suficientes para que una parte de la economía tenga dólares? Bueno, es ridículo Porque plantear... no me imagino que es prontamente bueno, la gente vaya no- de su canuto, como se dice, y los ponga rápidamente. No, pero a ver, vamos a un ejemplo, me cuesta poner ese ejemplo que va a servir para la chicana K, que es Venezuela. Venezuela hoy día está funcionando con dos monedas. Está funcionando con el dólar y con el bolívar. Hay muchas cosas que se pagan y están generando mercados, pequeños mercados, porque Venezuela está mucho más destruida la economía que la Argentina. Están funcionando, no sé, en algunos lugares se puede cargar combustible con dólares y a precio de dólar, a precio internacional. En otros con bolívar, a precio subsidiado. Esas cosas simultáneamente, estoy poniendo un ejemplo, esas cosas transitoriamente es probable que en la Argentina tengamos que hacerla, pero va a haber que hacer poder político para que sea transitorio. Después se irá a una moneda argentina. Lo ideal me parece que es que recorramos el camino estratégico que recorrieron otros países como España, como Portugal y demás, que es una moneda del Mercosur. Si la Argentina quiere tener estabilidad macroeconómica, en el aspecto monetario, quizás con su socio principal, con el que más dependemos, con el que más interactuamos, es con Brasil. Quizás tendríamos que converger en lo que se ideó al principio, es una moneda común del Mercosur. Entonces yo te pregunto, vos sos radical, fuiste presidente del partido, ahora es Gerardo Morales. Gerardo Morales tiene similitudes y muchas diferencias, entiendo, con vos. ¿Estaría de acuerdo con esto? Facundo Manes, radical, que dijo en ese mismo sillón que él es el centro popular. ¿Estaría de acuerdo con esto? A ver, creo que con una intervención inteligente del Estado en los mercados, sí creo. Después hay que dar ejemplos concretos y ser más preciso. Lo que yo quiero decir, estoy tratando de el ser... radicalismo Yo está estoy en orden. tratando de ser preciso Bien. acerca, y creo que eso le hace bien a la deliberación pública. Está lleno de dirigentes políticos que hablan con eufemismos y resulta que después, bueno, a ver cuáles son las propuestas, no se está hablando. Yo creo que el radicalismo debe converger en no poner en duda de ninguna manera la unidad de Juntos por el Cambio. Las diferencias que tengamos que sean por un programa, pero no diferencias por candidaturas. ¿Por qué? Porque creo que a la Argentina, si le damos certidumbre, no le podemos dar certidumbre hoy porque no estamos en el gobierno, pero sí creo que tenemos serias chances de ser gobierno. Si construimos un plan y ese plan lo sigue Horacio Rodríguez Larreta, vamos a poner nombres, ¿sí? Patricia Bullrich, Alfredo Cornejo, Gerardo Morales, Facundo Manes, Mauricio Macri, pero el plan es el plan de Juntos por el Cambio. ¿Qué importa quién sea el que resulte Porque electo? no tienen el mismo plan. Yo no estaría tan seguro. Yo creo que hay... Sin valores compartidos, institucionalidad, sí, respeto pero- a la propiedad privada. Pero mira, Pero después cuando hablamos del decirte- tamaño del Estado, Bueno, y qué hacer con la economía. Pero quiero decirte lo que está pasando. Me gusta más ver los hechos que lo que se dice. En los hechos hay una serie de grupos trabajando sobre el programa económico donde hay gente muy solvente, hombres y mujeres, técnicas,
y técnicos políticos de la coalición cívica, del radicalismo, del PRO, muchos del PRO, en distintos equipos sobre distintos temas. Y hay cosas en las que hay coincidencias cruzadas entre gente que es simpatizante del radicalismo con gente del PRO. Pero, ¿Qué es lo que está pasando también? Sí. ¿Qué es lo que pasó en el 2021? En el 2021 fuimos unidos en 21 de las 24 provincias y competimos en 17 de las 21. En 16 de las 17 competimos PRO con radicales y radicales con PRO, mezclados en las listas que competían. Sí. Con lo cual, yo creo que en las segundas líneas para abajo está más firme la unidad de Juntos por el Cambio que en la primera línea. Y que las diferencias no son tales cuando se empiezan a conversar de programas de gobierno. Entonces, sí es cierto, que hay gente que es, por ejemplo, en materia de mercado, que hay que dejar que los mercados funcionen libremente y no sé qué, y gente que tiene una perspectiva muy intervencionista. Sí. Yo creo que hay un canal del medio, llamarle Centro Popular, no sé qué, yo quiero ser más preciso. Intervención inteligente del Estado. Pongo un ejemplo. Si hay que hacer control de cambios en algún momento determinado de la economía, no para siempre, hay que hacerlo. Macri está... Vos estuviste con Vargas Llosa y con Macri. Sí, Yo tenés creo que razón. Macri- yo- estaría de yo acuerdo. creo que- ¿Por qué quiero cerrar esto porque tenemos ya poco tiempo? Pero la pregunta es, ¿va a ser un Juntos por el Cambio más girado a lo liberal, más girado a lo centro? A ver, ponele proa. ¿Para dónde lo imaginás vos y cerramos? Yo diría que tiene que ser un programa de centro, que creo que hay muchas cosas positivas que han pasado en la Argentina dentro de lo negativo que ha sido este proceso. Hoy creo que la sociedad está infinitamente más madura para comprender que esto requiere esfuerzo y que requiere dirigentes que tengan coraje, ¿no? Que anden con meros eslóganes publicitarios. Con lo cual, yo creo que nosotros no tenemos que tampoco encasillarnos en una ideología. Creo que deben funcionar los mercados, no se puede tapar el sol con la mano. El que quiera tapar el sol con la mano en funcionamiento del mercado en la economía está equivocada. Ahora, tampoco hay que ser necio, que a veces hay que intervenir en el funcionamiento de los mercados con intervenciones inteligentes. Yo creo que Mauricio, en su fuero íntimo, hace algunas autocríticas de cosas que debió hacer y no hizo, y de cosas que hizo y no debió hacer. Como el cepo. Como el CEP. Gracias. Alfredo Cornejo, gracias. A vos. Gracias, No. Acompáñenme, vamos a charlar de esto. Parece menor, vos decís liberal, centro popular. La identidad importa. No todo es hacer, el verbo hacer, la gestión. Hay una cuestión identitaria que se está construyendo, se está debatiendo allí en Juntos por el Cambio. Empieza el que... ¿Querés empezar vos? Dale. Centro Popular te dijo recién. Sí. Lo mismo que te había dicho Manes hace unos días. Está claro que Patricia Bullrich, Mauricio Macri encaran otra cosa y Larreta encara otra. De hecho, ayer en la cena que estuvo, en la que participó Vargas Llosa, él dijo que él quería una lógica en la cual menos el kirchnerismo y la izquierda quería todo adentro. Entonces, el problema que tiene la oposición es que está tratando de definir una identidad que no está clara. Y bueno, las PASO las terminará definiendo, está claro que es así. Y en el medio de esto volvió a irrumpir Carrió hablando otra vez cosas de Macri, mostrándose muy fría ayer en la mesa con Macri, apareciendo el factor Lorenzetti como un nuevo factor de ruptura. No debería Sí. ser una discusión la identidad. En todo sentido lo digo, pero en este caso en política. Creo que el kirchnerismo tiene claro cuál es la identidad que tiene, que no duda en eso. Puede Cristina reformar alguna cosa u otra. Ahora, si tenés que definir lo que sos, porque estás convencido de lo que sos, de lo que querés hacer, definís en base al nicho de votantes que hay, se empieza a ver, o al menos eso dicen las encuestas, que ya no es solo a favor y en contra de Cristina, sino que aparece una opción, un escenario de tercios, que es como el antisistema. Entonces, todos quieren representar... ¿Cuáles son los tres tercios Y los tres ahí? tercios son el Frente de Todos con todo adentro, el peronismo, Cristina, Alberto, Peronismo, la Cámara, kirchnerismo. todo. Otro tercio. Todo. Otro tercio Juntos por el Cambio, donde tenés ahí el PRO, la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica, y tenés otro que hoy está referenciado sobre todo en la figura de Javier Milei,
que es el antisistema, lo digo porque es el que está harto de los políticos tradicionales. Entonces, los otros dos sectores quieren también pescar un poco, sobre todo Juntos por el Cambio, un poco de eso, pero entran en crisis. Por esto que vos decís la identidad, yo creo que la identidad no debería ser algo que uno pone en una receta, uno es lo que es. Bueno, pero nunca Juntos no es, por el Cambio. se transforma en pero base Cambiemos no tenía a identidad, ver... Jessica. Cambiemos no tenía identidad, porque cuando era gobierno aparecía Sí. Carrió planteando cosas muy distintas y el mismo radicalismo planteaba otras cosas. En la economía, y vos se lo preguntabas a Cornejo, las críticas del radicalismo a Macri presidente en la economía eran muy fuertes. Y de hecho Macri lo dijo hace unos días en la reunión de Juntos por el Cambio, en la cual dijo, no le votemos a los radicales cosas que ellos plantean en el Congreso, Sí. pues nosotros tenemos que tener una identidad. Como lo del cannabis medicinal. Exactamente. Sí, pero- Entonces ese problema lo han tenido Pero siempre. son una gran alianza electoral Los que los y ponen en el crisis gobierno es otra cosa. Pero los que lo ponen en crisis... El peronismo no tiene complejos con esto, ¿entendés? El peronismo siempre es un gran paraguas Sí. que mete a todo adentro. Entonces un vudú, venís del SEMA, de la UCD, dale para acá. Vos venís de plantar... planta de marihuana, no sé dónde, entra. Entonces, eso es el peronismo, no tiene complejo. En cambio, Milei los puso en crisis a Juntos por el Cambio, porque están todo el tiempo haciéndole guiños a una persona a la cual el otro día convirtieron en la torpeza de poner en un comunicado. Me parece que Eso fue Milei en realidad es el concepto que es el giro hacia ideas que antes no se podían ni conversar, que son las ideas liberales. Antes, hace 10.000 años, o sea, hace 5 años, porque en Argentina eso es lo que son 10.000 años, no se podía pronunciar la palabra liberal. Y si sos memorioso, no se podía decir la palabra derecha. No se podía decir ni centro-derecha. Porque si vos decías centro-derecha, tenés el falcón verde con la lona puesta escondida en el garage. Eso era, así estaba. Ahora se puede hablar de otras cosas. Giró la sociedad. Hay un agotamiento de el Estado es mi papá, el Estado es mi mamá, el Estado me cura y me arregla todo. Eso quedó como concepto muy fatigado. Entonces, vuelve, para ir con la máquina del tiempo a algún lugar, vuelven a reflotarse algunas ideas Sí, liberales. yo primero que estoy en desacuerdo con una cosa que decía recién Jessica, que el asunto de que el cristianismo, el peronismo, el gobierno tiene claro cuál es su No, idea. no, en este caso no digo el kirchnerismo. Cristina Kirchner no tiene una crisis de identidad. Claro, Viene bueno. diciendo lo mismo hace 15 años. Está bien, pero eso es como decir que el radicalismo no tiene una crisis de identidad. Digo, que Cristina Kirchner es una parte de la alianza que está en el gobierno. Digo, el gobierno, esa alianza de gobierno tiene un problema de identidad. Y Cambiemos está armando, tiene también su crisis de identidad, que en todo caso me parece que Cambiemos nació en aquel momento en Gualeguaychú como básicamente antikirchnerismo. Digo, esto no se aguanta más, vamos a sacar a Cristina del medio. Hizo un gobierno en donde había críticas, pero no llegaban pero había un liderazgo. Digo, las críticas estaban... Sí, pero había no es lo de hoy ni... Pero ni había un liderazgo, digamos, después pierde las elecciones y hoy lo que está pasando es, bueno, ya con antikirchnerismo no alcanza. Digo, la verdad, Absolutamente. es poco para decir a la sociedad antikirchnerismo. Entonces me parece bien que se esté discutiendo, bueno, ¿qué es lo que estamos ofreciendo? Esto que decía recién Cornejo es muy interesante, el asunto de las fórmulas cruzadas. Las fórmulas cruzadas te demuestran que radicales y la concertación pueden tener ideas que pueden compartir o no, digamos, y que si van a internas, se votarán internas y será la gente que vote en las internas la que va a decidir. Las coaliciones no están demostrando en la Argentina que son una gran herramienta para gobernar. No, claro, es un país- ahora es un país tremendo, presidencialista. pasó también Con alianza. en el gobierno de Macri, pero estaba claro que el que manejaba era Macri, ahí no había dudas como hay ahora dudas en este caso. Lo que yo digo, quizás soy muy vieja. Lo que yo digo No, es... Jessica, Sí, ¿querés porque- contar yo al soy aire mucho qué más edad grande que tenés? vos, No te Jessica. pongas Porque lo que así, yo Sonsa. planteo No te es lo pongas siguiente, así. yo veo políticos yendo detrás de lo que creen que quiere la gente, Eso es acomodándose. Y es al revés, alguien tiene que estar muy convencido de su propuesta, de su idea y convencer al resto. Entonces no Exacto. puedes cambiar por O un llegar a cambio un de... punto Totalmente. intermedio también, Perdón. Jessy. También tiene que haber quizás algún Sí. punto, porque esto es lo que pasa. Pareciera ser que la política le habla a la política, la ciudadanía le pide algo, a los políticos nunca encuentran respuesta. Está todo bastante desacoplado. Quizás es que lo que falta es un punto de reconciliación donde los políticos firmes en sus convicciones en cuanto a la pertenencia de su espacio, desde ahí buscan darle solución a los problemas de la Sí, gente. pero eso, Mi pero eso es con impresión- una- perdón, eso Sí. es
vos tenés que marcar un punto de futuro. Ahí sí estoy de acuerdo con vos. Tenés que marcar un punto de futuro. No podés ir atrás de las encuestas. Las encuestas te dicen lo que la gente pensaba antes. eso es muy Y vos lo que cierto. tenés que decir a la gente es, yo quiero ir hasta acá. Si me acompañás, vamos. Y vamos a ir hasta acá de esta manera. Creo que eso Hay es lo que tiene que ideas hacer un político. que a uno le constan que en Cambiemos y sobre todo en el PRO existían desde hace muchos años. Reformas estructurales de la Argentina. En aquel momento era imposible porque el Congreso no le daba los números y porque no había algo que hoy conocemos como concepto que es permiso social. Antes no había un agotamiento del antiguo modelo que te permitiera decir, probemos algo nuevo. Es decir, el Estado era un lugar medio sagrado, no se podía discutir. Algunos sí lo hacían, pero en voz no muy alta. Giró un poco, cambió el clima de época. El vacunatorio VIP, la gestión de la pandemia y tantas padres otras cosas. autoconvocados. Y la economía mostraron un agotamiento de esa cosa del Estado que te abraza y que te contiene sí o sí. Esto aceleró esa dinámica y ahora sí ya hay ideas que empiezan a cuajar que antes no. El tema es qué va a pasar cuando haya que instrumentarlas, porque que haya permiso social no significa que haya un cheque en blanco para llevarse con una topadora puesto todo. Por eso fíjate que ahí va a haber un que problema. lo interesante para mí, lo único interesante de la pelea entre Alberto y Cristina es que están discutiendo algunos conceptos de ideas, ¿no? Cuando él dice, cuando Guzmán dice la cuestión del déficit fiscal y los subsidios, ¿qué gobierno funcionó? Hay una discusión. Y me parece Que debería estar saldada desde antes de gobernar. de Pero gobernar. no estaba saldada. Están en una universidad dando porque un debate. supuestamente Es central. iban a ponerse de acuerdo en que volvía el asado. ¿Cómo? No, porque no funcionaron. Los funcionarios no funcionaron para la vicepresidenta y se detonó todo. En cambio, Juntos por el Cambio tiene este problema de identidad, pero me parece que la PASO le va a ordenar la historia. La PASO ordenará. Me voy a contar algo que me decía alguien el otro día, que forma parte de la influencia. Imagínate una PASO Macri-Manes. Imagínate lo que sería, y vos sopesás esas dos imágenes, y son muy fuertes y muy distintos, ¿no es cierto? Son muy distintos, porque, vuelvo a decir, Manes hablaba del centro popular. Macri no. Macri es un hombre que no quiere dejar de seducir a Milei y esas ideas. Pero soñaban con que una PASO de ese tamaño podía llegar a generar una atracción tremenda frente a un peronismo en crisis. Entonces a mí, pase o no pase esto es una idea de algunos, porque aparte tiene que decidir el radicalismo, lo tiene que decidir el PRO, esto pondría en crisis aún más a un peronismo que no sabe cómo resolver. Bien, hablando de peronismo, cruzamos no el río, sino el océano, nos vamos a España. Allí Alberto Fernández dijo cosas, entrevistado por el diario El País. Podemos ver qué cosas dijo, todas son interesantes para analizar. Alberto Fernández, definiciones políticas. Alberto Fernández, definiciones también de la economía. He sido públicamente crítico con la gestión del gobierno de Cristina. El presidente de la Nación es quien manda en Argentina y ese soy yo. Guzmán nunca fue puesto en duda. El debate no me preocupa, esto es importante, la obstrucción al gobierno. Pues sí, es obvio, pero es la primera vez que él lo dice. Ahí tenemos. Si vos vas de una inflación del 50 al 60, esta es una parte linda de la entrevista que le hacen en El País. Si vos vas del 50 al 60, creces un 20. Pero Estados Unidos, que del 1% puede llegar al 10%, habrá crecido el 900%. No me gustan estos juegos estadísticos. Entonces no lo hagas, Entonces Alberto. no lo hagas, Mejor no te Alberto, metas. presidente, porque es como cuando comparamos que le estábamos ganando a Suecia el campeonato no de la fue muy pandemia bien, y después pasaron cosas. Igual Mejor, ustedes- ¿qué necesidad de decir que le vas ganando a Chile en la pantalla? ¿Se acuerdan de Sí, eso? no? claro. Que no se curó de compararse con otros No, países. igual pasó algo muy raro que ustedes contaban ayer el viaje del presidente a España. Ayer el presidente se sube al avión y hay una charla con una decena de periodistas argentinos que charlan y él dice, yo no me voy a subir al ring. Al otro día, los propios periodistas que están cubriendo la gira con el presidente se sorprenden cuando ven la entrevista, la gran entrevista que le hace el periodista Carlos Cue del País, que conoce lo que pasa en la Argentina, Estuvo porque acá, estuvo de hecho, sí, trabajando claro. acá como corresponsal. Entonces fue sobre Cristina y le sacó definiciones sobre Cristina que no había tenido nunca Alberto Fernández. Entonces, un día antes el presidente dijo, no me subo al ring, y al día siguiente se sube al ring como nunca. La brújula del gobierno está Pero totalmente eso no rota debería y loca. sorprender.
¿Qué Claro. cosa? Se hace No. todo el tiempo Alberto Fernández, que dice una cosa y después dice Bien. otra cosa. Y una mojada de oreja es volver a proponer una PASO. ¿Qué quieren? Esto no lo dijo, pero yo te voy a subtitular. ¿Quieren déficit fiscal o quieren ordenar? Claro. ¿De qué lado estás de la vida? Hagamos una PASO y que el peronismo elija Exacto. qué modo económico, qué modelo económico quiere. Algo que pese a ser una ley que ellos mismos impulsaron, nunca supieron utilizar. Igual Porque hay un Cristina problema, hay- Kirchner nunca se sometió a una PASO ni sus candidatos. Igual hay un problema cuando Alberto viaja, ¿no? Como que se siente como que está en el gran estadista. Algún delirante estaba diciendo que la CELAC volvía a tener el presidente de la CELAC, la mayoría de la gente no tiene la menor idea qué es, tiene un rol en el tema Ucrania-Rusia. Entonces él cuando se sube al avión pierde el eje de una manera que entonces todo esto puede llegar a ser parte de eso, que se sube el avión y Se el marea. y el jet lag político Existe lo drama mine, complica. drama mine Es comprimido. verdad. Bueno, una de las Muy cosas bien. que dijo en la entrevista del País fue, le trajo algunas ideas a España. Dijo, le he traído algunas ideas a España. No, no, gracias. Bien, vamos a subir a los barcos, no a bajar como aquellas declaraciones. Tanda, por favor. Y ahora quiero presentarles el capítulo 1000 de El Doble Estándar. Hablo idealizadamente del Estado, el Estado, y hizo las banderas del Estado, pero por alguna circunstancia que ahora veremos, luego le hago juicio ¿a de quién? Al Estado. Rolo Barbano, bienvenido. Gracias, Diego. Estamos hablando de Orlando Barone, quizás algunos lo recuerden, porque entre 2009 y 2015 trabajó en un programa llamado 678, donde lo que hacía el kirchnerismo era disciplinar de alguna manera a los medios o intentarlo con críticas a quienes consideraba sus enemigos. ¿Qué ocurrió? En 2016, Orlando Barone se consideró despedido de aquel trabajo que tenía en 678 y le inició unos meses después una demanda que era solidaria contra la productora que hacía este programa 678, llamada PPT, la productora de Diego Birtz, y por otro lado, solidariamente, le hace una demanda a la televisión pública. Los demanda a los dos, considerándose despedido y, por supuesto, alegando que el estatuto del periodista tiene previstas una serie de indemnizaciones, 30 sueldos para los periodistas que son justamente despedidos. ¿Qué ocurrió? Una jueza de trabajo de primera instancia que se llama Gabriela Cruz le dio la razón en primera instancia a Barone. Hubo una apelación y la Cámara de Apelaciones del Trabajo terminó confirmando... ¿Quién apeló? ¿Quién apeló? Fue de parte del Estado de los demandados, de lo que quedaba de la productora y de Canal 7. ¿Qué ocurre? Queda firme el fallo en principio porque no se lo vuelve a apelar. Y ahora la novedad es que la televisión pública hace un acuerdo de pago con Barone para darle lo que reclamaba, para pagarle en cuotas lo que él estaba pidiendo. Estamos hablando de 15 millones de pesos que se están pagando en cuotas, ¿sí?, a partir de un acuerdo que hace la televisión pública. La televisión pública tenía algunas alternativas, por ejemplo, decir, usted no era empleado del canal, sino era empleado de una productora, que pague la productora y nosotros solidariamente arreglaremos o no con la productora. Directamente la televisión pública dijo, nosotros nos hacemos cargo y pagamos esto y eventualmente le haremos un reclamo a futuro a la productora. ¿Pero no apeló entonces Canal 7? Después de la confirmación de la Cámara del Trabajo, no apela más. Por eso el fallo queda firme y el canal se apura en entrar en un acuerdo de pago con Barone. ¿Qué ocurre? Por supuesto, se conoce tardíamente el acuerdo porque ya le están pagando a Barone, ya viene cobrando las cuotas de esta indemnización. PPT no aparece pagando, PPT de hecho ahora es de Cristóbal López, fue vendida en su momento y brilla por su ausencia. Bien, está con nosotros Silvana Giudice, que estuvo a cargo del ENACOM. ¿Cuál es tu mirada como especialista? ¿Has estado en estos temas más técnicos? Bueno, del punto de vista de lo que ha sucedido con 678, quiero decir, Orlando Barone trabajaba de periodista, pero ejercía ese periodismo militante que cuestionaba a cualquiera que no pensara igual
y perseguía periodistas. De hecho, una de las anécdotas más famosas fue en un programa de 678 cuando cuestionaba a una periodista que lamentablemente fue desaparecida después, y la propia Gabriela Cerruti lo corrige cuando le dice, ese no es un buen ejemplo, ¿no? Porque ella lo cuestiona a Perón y Barone decía, este es un ejemplo de cómo los periodistas molestan al poder. Bueno, Esa hay era un la video en concepción. YouTube donde todo el mundo puede ver, donde esa periodista está fumando Perón, ahí se pone nervioso y le Exactamente. pregunta a alguien que tiene al lado, ¿quién es esta chica? Eso es lo que pasa, terrible. ¿Por qué te hago esta introducción? Porque la primera reflexión es, si todos los militantes cuando acceden a un puesto del Estado se van y le hacen juicio al Estado, entonces ya tendríamos un quebranto total del erario público. Ese, por un lado, es un tema importante. Por otro lado, es el tema de los privilegios. ¿Cómo puede ser que para esta persona haya tanta diligencia en abonar un resarcimiento de una indemnización cuando hay jubilados que esperan que se les resarzan sus saberes de hace décadas y no pueden lograr el efectivo cobro de su sentencia? Entonces miremos un poquito lo que pasa en RTA. Rosario Lufrano también recibió una indemnización. Veamos un tuit que vos escribiste y apoyamos entonces lo que vas a decir. Acá está. Osvaldo Barone cobró un juicio contra Canal 7 aprobado por Lufrano, que a su vez, antes de ser nombrada, cobró de la TV pública 1 millón de pesos por su retiro. También salen del organismo a su cargo los honorarios del hermano Recalde. Bueno, todo lo que es en casa, privilegios, ética cero. Lo del hermano Recalde, perdón que me meta, es porque es el abogado de Barone. Así es, y cobra en 3 cuotas como 4 millones y pico. Recordemos que es Orlando, no Osvaldo. Porque Sí, ya perdón. compartir las iniciales ya me molesta un poco encima. Sí. Igual a mí me No, es parece homónimo, que hay discusiones distintas que se cruzan y me parece que por lo menos yo quiero dar una cuestión. 678 era un programa militante, vos describiste una parte, pero en la cual se hablaba todo el tiempo del periodista, se editaba sobre el periodista, se escrachaba. Se escrachaba periodistas concretamente. Y había toda una discusión sobre el rol del Estado y la TV pública. Y tenían, bueno, allá ellos consideran menos lo del escrache, después las ideas. Pero lo paradójico es que a la hora de irse de un programa, y este era un programa que pertenecía a una productora, con lo cual no tenía nada que ver Canal 7 en esta cuestión de quién dependía Barone, van por la plata del Estado. Entonces ha habido todo un discurso militante, progresista, de que tenían que hacer un Estado de esta manera, que Macri, que todo lo demás era la derecha, era todo el diablo. Pero a la hora de la de ellos, le piden 15 millones de pesos. Quiero recordarles una poesía que escribió Orlando Barone, A ver. que se llamaba La Bella Mierda, con perdón de la mesa, y decía, hay que cagarse bellamente en el periodismo, sucio de arrogancia y de pagas, tan prósperas estas pagas, que lo desperiodiza. Bueno, Digo, porque estamos hablando de doble vara, este señor que escribió estas cosas y se enorgullecía de estas cosas y que perseguía a colegas con este tipo de cosas, es el que hoy le saca 15 millones de pesos a todos nosotros. Bien, la Podríamos, pregunta porque es, el Estado ¿es lo permitió también. Sí, Porque el legal Estado lo es habilitó. porque es solidariamente responsable? este es un buen punto, tu pregunta. A ver, separemos lo moral y lo legal. De Lo legal. En lo legal, él se siente afectado, dice en la demanda que incluso la productora lo hacía trabajar más horas, hace esta demanda solidariamente contra la televisión pública y contra la productora. Pero como la productora desapareció porque quebró, después fue adquirida por Índalo, entonces no la encuentran. Y Canal 7, en vez de cuidar el erario público, dice, yo te pago todo primero y después le voy a reclamar a esa productora. Esa productora Pero que por ¿para qué otra apeló parte... Esto es lo que me confunde. ¿No hay una primera apelación La de Canal apelación 7? lo hacen, digamos, esto empieza cuando él empieza antes. La gestión de PPT Macri. desaparece antes Ah, de... el que apeló es el Exacto. Canal 7 de la gestión anterior. Apela el titular de medios públicos, que era Lombardi, y ahora cuando llega esta nueva sentencia que queda firme, en vez de recurrir y de accionar contra la productora, se paga en 5 cómodas cuotas. Lo mismo que Raberta en Lancés, cuando dijo no apelo y voy a dejar que Cristina cobre la pensión y la jubilación, es este mismo caso, retirar al Estado de la demanda para que sea el Estado, todos nosotros, de manera boba, lo que paguemos a O sea, una indemnización, que perdóname, lo último que quiero agregar. Cristóbal López y esta productora cobraban de pauta oficial más o menos 170 millones por año. en Esta el es la 2015. paradoja, digamos, porque lo que decía antes Pablo de este discurso del Estado y todo esto. Quienes hicieron la apelación para que el Estado no perdiera plata fue el gobierno de los CEOs.
y quienes nos dijeron tranquilamente, pagale, no hay problema, es el gobierno que dice que el Estado tiene que estar en todo. Lo que sucede es que había como una acción judicial que avanzó con la gestión anterior, que es con el gobierno de Mauricio Macri, como ocurrió también con la ANSES y con la doble pensión de Cristina, que por eso se empezó a discutir, porque el gobierno de Mauricio Macri la obligó a optar por una de las dos pensiones, pero cuando asuma Alberto Fernández vemos en distintos casos cómo los organismos del Estado se retiran de las causas, se retiran, en este caso no apela, y le genera un perjuicio económico enorme a la televisión hacen pública. un acuerdo de pago, que podrían haber sí, pospuesto, exactamente, dilatado. hacen un acuerdo de pago. Tenés dos clases de Estado, perro grande, perro chico. Todos los que están en Twitter y viven ahí ya saben, es la figura del robusto, el Estado que defiende con uñas y dientes y manda los premios a los jubilados a cobrar. Muchos fallecen antes a pesar de que tenían que cobrar. Y otro Estado que es el perro chico, más débil o que lleva el huesito a quien corresponde. justicia actuó Eso es lo que bien. estamos viendo. La justicia justicia podría haber hecho siempre, otra cosa. no, la justicia en el fuero laboral siempre va a dar, la jurisprudencia siempre le va a dar la razón Porque cuando un al programa afectado. se termina Pero el no, el programa problema no solo que se termina, sino que en general las productoras firman cláusulas de indemnidad con los canales de televisión. Yo querría revisar ese contrato de Barone original, porque seguramente es la productora la que se tiene que hacer cargo. Pero esta es la Argentina de los privilegios y esto es lo que tenemos que denunciar y terminar. Porque la gente nos mira y dice, tienden a poner a todos en la misma bolsa. No, no. El Estado durante los 4 años del gobierno de Cambiemos hizo la prosecución de todas las causas y la investigación y los organismos de control estuvieron para que esas causas pudieran seguir. Y ahora, aparentemente, no solo en este caso de Barone, porque además va a traer estos 6 casos atrás que vienen con el mismo formato. Pura. Es Claro. jurisprudencia pura. Y lo que planteaba Jessy, Exactamente. Nacha Guevara. lo que planteaba Jessy, Hablemos de eso. A ver, Osvaldo. Claro, porque es el mismo perfil de progresistas que se la pasan hablando de, de la igualdad y de ese tipo de cosas, y después, cuando apenas pueden garrapiñar 2 pesos del Estado, lo hacen robándoles a todos, especialmente a los más pobres, porque es un dinero que no va a estar en otras circunstancias. Digo, en este momento donde el PAMI está funcionando como funciona y donde no hay ni remedios para los enfermos, ¿dónde están los millones de pesos? En los bolsillos de Nacha Guevara, en los bolsillos de... ¿Pero lo cobró finalmente eso? Sí, claro. Ya Sí, claro. está se cobró. efectivizado. Sí. Claro. ¿Qué Sí, tal? sí, sí. Vos sos periodista y ¿cómo te enterás? Como país. Yo recién me entero. Y Barone y Nacha Guevara, esto pasó también en el 2015, 2016, cuando muchos de los que están en 678 también estaban en Radio Nacional. Déjame agregarte otros datitos recientes de Canal 7, de estos 2 años. Cuando asume Rosario Lufrano, no devuelve los 30 sueldos que ella también recibió por haberse ido de Canal 7 en su momento. ¿Quién fue el abogado? Alberto Fernández. Pero además de eso, cuando recién llegó, ¿recuerdan el escándalo de los bolsos que, aparecieron en efectivo? 5 funcionarios procesados por ese ilícito y el director o el segundo de Lufrano, que era Eliseo Álvarez, renunció. Pero en el medio de ese escándalo aparece un auditor militante, un señor que se llama Oreiro, que había cobrado un retiro voluntario de la CIGEN y Rosario Lufrano lo vuelve a contratar. Entonces, esto ya no es un indicador de una avivada, es un exceso de patrimonialismo. Los funcionarios van al Estado para quedarse con la cosa pública como si fuera de ellos. Y RTA, por otra parte, está perdiendo 8.500 millones por año porque recibe 919 de gastos de operación o de lo que el canal podría ingresar y gasta por sobre eso 9.000 millones. Bien, entonces yo quiero avanzar a un escenario. Sí, y esto es como siempre empezamos la pregunta acá, porque evidentemente hay oportunidad para la oposición hoy de hacerse de la presidencia. Puede ser, lo veremos. Si llega a ocurrir, ¿qué planes hay para estos organismos que ofrecieron también mucha resistencia? Hablo de Telam, Canal 7, son muy robustos los gremios ahí. Es decir, hay Radio acuerdos Nacional. muy grandes de muchos años y mucha resistencia. ¿Cómo imaginas escenarios de esas características? Qué buena tu pregunta, Diego, porque lo hablábamos la semana pasada cuando hablábamos de la política audiovisual de este gobierno, ¿no? Durante toda la etapa de Cristina Kirchner y ahora en estos 2 años, el Estado es el Estado bobo que pone entre 3.200 millones del Inca y 3.300 millones de Renacer Audiovisual, plata en producciones audiovisuales que después no mira nadie. Entonces, ¿hay que dar una reforma global? Sí. Y lo hicimos en esos 4 años de gobierno
gobierno? Sí. Mira, te voy a dar un ejemplo. En la gestión de Cristina Kirchner y de Néstor también, el periodista Micheli fue censurado de la televisión pública. Juan Micheli. También claro. Víctor Hugo Morales, en la primera etapa, cuando odiaba a Néstor Kirchner. Durante la gestión de Hernán Lombardi, Eve de Bonafini tuvo su programa semanal sin que nadie le pudiera poner una cortapisa a lo que decía. Porque la intención de los valores de un gobierno, y más allá de lo que ustedes hablaban en el panel anterior del tema de la identidad, siempre tuvimos claro que la libertad de expresión y la pluralidad en los medios se respeta. Ahora otra vez... actuación porque... No, ahora otra vez... ¿Programa de Bonafini? No ¿Sabés sé qué si pasa? es algo que es un criterio... Es que la pluralidad es un valor muy importante. Ahora otra vez hay censura en Canal 7. Ahora otra vez volvió el peronismo militante a Canal 7. Entonces, a la pregunta de Diego, que hay que hacer una reforma en serio. Que en primer paso no haya privilegios para nadie, ni para los amigos del poder y la política, tampoco para los sindicalistas que se apropian de los instrumentos de un canal para beneficio propio. Hoy volvieron las 200 horas semanales las 200 horas extra a Canal 7 obligatorias. ¿En qué programa, en qué canal, en qué empresa, que vos por trabajar allí nada más tenés 2 horas extras, las hagas o no las hagas, te las pagan igual? Pero tenés un turno de 6 horas. Porque tenés un turno de 6 horas y entonces por sobre eso, una planta también sobredimensionada. Bueno, Lombardi quiso cambiar esta situación y recibió, bueno, paros, problemas, conflicto. Creo que lo que pasa en adelante y lo que va a pasar en los próximos 4 años es que el compromiso es con la sociedad. Y si estamos diciendo basta de privilegios, es basta de privilegios para todos. Bueno, pero Silvana, ahí es quién cuida los intereses del Estado. Porque en todos los ejemplos que planteamos, ANSES con Cristina Kirchner, el PAMI con lo que mencionaba Osvaldo, en este caso la televisión pública que se retira de la apelación y respondiendo un poco lo de Jessy, la justicia no tenía instancia, no hay apelación, queda firme. Es Bien, así, es pero procedimental. ¿sabes qué pasa? Se viene ¿Quién cuida los intereses del Estado? una parte de la batalla cultural que es defender al Estado. Echar trabajadores del Estado es una enunciación y cuidar las arcas del Estado es otra enunciación. ¿Quién es el que representa verdaderamente al Estado? Eso no está terminado de escribir esa historia, ¿eh? Ese es el contrato que hay que firmar con la sociedad para los 4 años que vienen y entonces ya no va a haber más piedras o va a haber más sesiones interrumpidas del Congreso. Si la sociedad en su conjunto entiende que no tiene que haber privilegios para el que trabaja en el Estado, porque es un trabajador y porque tiene que rendir cuentas, entonces no va a haber paritarias como la de Kicillof de 60%, cuando en realidad la gente que no trabaja en el Estado no puede tener ni una paritaria del 20%. Cuando terminemos con esos privilegios y con la anuencia muchas veces de una sociedad que mira para otro lado cuando hay conflicto y cuando se cortan las calles o cuando se tiran piedras en el Congreso, como nos pasó en Cambiemos, de esa manera vamos a haber aprendido todos. Bien. No saco la responsabilidad de Cambiemos, vamos a hacer los cambios estructurales. Pero también es cierto, como lo decía Patricia hoy, la Argentina de la decadencia llegó a un punto tan grave que lo que se haga en adelante tiene que ser con absoluta valentía para el cambio profundo, incluso en estos organismos. Silvana, gracias. Otro día te volveremos a invitar porque hay mucho debate ahí. Gracias. Muchas gracias. Me acompañan. El diario El País entrevistó con Carlos Cue, un periodista, gran periodista que estuvo acá como corresponsal en Argentina mucho tiempo y conoce perfectamente la interna política. Le hizo esta entrevista con estos títulos. Fíjense, la de Cristina es una mirada parcial que desatiende que vivimos una pandemia. Esta y otras frases fuertes de Alberto Fernández en el diario El País. Hola, Nelson Castro, ¿cómo te va? Bella noche, ¿qué tal? Diego, un ¿Cómo saludo para estás? vos y para todos. Yo muy bien, muy feliz de estar acá con todos ustedes y de escuchándolos. Si hay que definir qué está haciendo Alberto Fernández. Un primer dato que lo marca este título, ¿no es cierto?, del País. Marca la intrascendencia del viaje de Alberto Fernández y su intrascendencia política. En un viaje a España, lo que trasciende es lo que Alberto Fernández dice de la interna. A los españoles y al mundo no les interesa en absoluto. Y marca, insisto, la intrascendencia de un viaje hecho en un momento pésimo, para que Pedro Sánchez le pueda prestar atención.
España tiene un escándalo en este momento entre la ministra de Defensa, Margarita Robles, y la titular de la Central Nacional de Inteligencia, Paz Esteban, por un tema de espionaje interno. ¿Qué significa esto? Que Alberto Fernández necesita despegarse de Cristina, necesita despegarse de la realidad que plantea Cristina con su discurso desde el viernes pasado. Es muy interesante lo que planteas, Nelson, porque este es un título que es para nuestro consumo, consumo interno, es un gran título. Así es. Ahora, para los españoles, quizás es un título que es medio la nada. No olvidemos que Alberto Fernández fue a ver si consigue inversiones para la Argentina. Sí. De eso no se habla demasiado, quedó bastante tapado por las declaraciones sobre la interna. Hasta acá. Hasta acá. En esta misma nota, para que veamos la intrascendencia del viaje de Alberto Fernández, junto con esto que claramente ustedes lo vienen tratando, Alberto Fernández termina de despegarse de Cristina, porque si no sucumbe, pero para marcar la intrascendencia, en la nota, Carlos Cue, a quien conozco y tuvimos acá, gran periodista, dice: ¿a qué vino a España? Vine porque pensé que podíamos hablar de la guerra, ¿no es cierto? Porque hay una gran oportunidad para la Argentina, para hablar con Pedro Sánchez de las exportaciones de gas, un país que no tiene la más mínima posibilidad de exportar. Es decir, está claro que fue a la nada, porque estas cosas se hablan. Digamos, no va a haber no fue a firmar un acuerdo, fue a ver si conversa con Pedro Sánchez. Así que este es un viaje que marca el problema que tiene Alberto Fernández con Cristina Fernández de Kirchner. Porque es verdad que se despegó, pero el poder de Cristina no lo puede modificar y es inconmovible. ¿Qué quiere decir que se despegó? ¿Qué consecuencias tiene? ¿Cuán genuino y duradero es el despegue? Arte de la adivinación te estoy tirando, pero... Nadie lo sabe. Lo forzó a decir que hoy, en una entrevista con la Radio Televisión Española, va a ser candidato a la interna. Segundo título vinculado con la interna y un desafío. Totalmente, un desafío. Y ninguna vinculación con el viaje a España y título que no genera ningún interés en España. Pero está claro que Alberto Fernández, es decir, si no das estas movidas, se hunde, más allá de lo que su gobierno está hundido. Porque hay que decir esto: Alberto Fernández puede despegarse de Cristina, pero su gobierno como tal está absolutamente terminado en relación a que Cristina ha marcado su decisión de ejercer el poder. Y esto se ve en varias cosas. Una, hoy primera. Hoy hubo un aumento del salario mínimo a 45.540 pesos, que era algo que anticipó y adelantó Máximo Kirchner. Máximo dijo que tenemos este proyecto. Exactamente. El gobierno lo cumplió. Lo cumplió. Es decir, hay un proyecto ahora de jubilaciones en el Congreso, ¿no es cierto?, tanto en bloque de diputados del oficialismo como de senadores, que acá lo habían explicado muy bien tanto Pablo como Jessica, que está marcando un desafío a Martín Guzmán permanente. Así que Alberto Fernández decidió claramente desprenderse de Cristina. Cuando ella le dice, es una mirada parcial que desatiende la pandemia, le está diciendo: vos de la pandemia ni te hiciste cargo, miraste para otro lado. Ahora, que se desprenda de Cristina no significa que él vaya a tener el poder. Este es un punto que hay que diferenciarlo muy bien, Diego. ¿Quién tiene el poder? El poder, fundamentalmente, allí lo tiene Cristina. El poder de daño que tiene Cristina es imparable. Lo mostró el viernes pasado. ¿Por qué? Porque Alberto Fernández ahora podrá intentar un montón de otras cosas, pero el Congreso lo tiene Cristina. Digamos, hay alianzas que tiene Cristina y Alberto Fernández no tiene el poder para revertir eso. Puede que Cristina, con ese poder que tiene, no logre todo lo que quiera, pero es suficiente para que Alberto Fernández no pueda ejercer su poder en plenitud. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Dos que se bloquean mutuamente. Así es, efectivamente. Igual a parálisis. Efectivamente, eso es lo que vamos a ver. Digamos, a un gobierno que ha estado paralizado, lo que viene es la parálisis. Alberto Fernández no va a poder sacar ningún proyecto en el Congreso si no lo acuerda con Cristina. Está claro. Cristina, que además hay que entender muy bien cómo lo ubicó Alberto Fernández, ¿no? Cristina, en su discurso tremendo el viernes, de una persona, como ella dijo, mala, con búsqueda de daño. Digamos, ella dice: ¿con quién voy a discutir política? Con Massa podrá ser, con Daer puede ser. Con Pérsico más abajo,
con Alberto Fernández no pertenece a ninguna fuerza política, cosa que es mentira porque Alberto Fernández es militante del peronismo. Pero esto es lo que representa para Cristina Fernández, Alberto Fernández, la nada. Y esto quedó claramente expuesto el viernes pasado. Nelson, muchísimas gracias, como siempre. A vos, gracias. Un saludo para todos. Un gusto. Muy bien. Vamos a charlar con alguien. ¿Quién es ese alguien? Y yo realmente no lo sé. Cada vez que va a aparecer alguien y suena un teléfono, no sé quién es. Sin embargo... Coincido plenamente con el compañero Nelson Castro. Alberto es la nada, la nada, la nada. Muy Axel. bien, compañero Nelson. ¿Cómo está, Axel? Muy bien. ¿Cómo muy es la bien. risa? Es muy contagiosa, muy estética sí. la risa. Se nota mucho que igual ustedes están forzando la sonrisa porque les duelen que las paritarias que defienden el salario únicamente estén en la provincia de Buenos Aires, la provincia de todos, de todas y de todes. Pero tranquilos, Diego, no se pongan nerviosos, ni nerviosas, ni nervioses. Ya sé que ustedes los macristas / albertistas, porque hoy lo mismo Macri que Alberto, Duhovne que Guzmán son lo mismo, háganse cargo. Ya sé que ustedes pretenden que ajustemos vía salario, que cerremos paritarias a la baja para licuar al pueblo trabajador mientras los oligarcas la fugan a los paraísos fiscales. Pero no, yo vine a defender a los bonaerenses, las bonaerensas, y acá estoy. Soy petizo y a las metas fiscales me las piso. Que esté en un sobrecito de azúcar. Sí, sí. Y de esta salimos con más República de los Niños en La Plata, con más simulador aéreo de Tecnópolis y sobre todo con más paca-paca. Bueno, sí, reíte si querés, Lucía, pero no te das una idea la cantidad de niñas argentines que descubrieron a Simón Bolívar gracias a Canal Encuentro. Y ellas son las niñas del futuro. Y déjenme que les avise una cosa. A todos los gorilas que fueron anoche a la cena de la Fundación Libertad, que es como una especie de CIPEC, pero de colegio bilingüe. No van a poder. No van a poder. Nunca van a poder lograr ese 70% de consenso que sueña el larretismo, porque nuestro piso es de 35 y subiendo. A ver si se enteran de una vez. En el peor de los escenarios tenemos siempre un 35 y tenemos la matanza. Pero vino alguien también patilludo como usted y les está robando algunos votos en La Matanza y en otros barrios de su provincia, la provincia de Buenos Aires. Me refiero, a Javier Milei. No van a poder, amigues, suelten, no van a poder. La única gobernabilidad en este país la tiene el kirchnerismo y nosotros tenemos la capacidad psicopática de machacar con la fábrica de canicas que se funde, el club de barrio que no puede pagar la luz y algún que otro caso de violencia policial. ¿Qué es verdad. No van a poder, amigos. Los Astudillo Castro por abajo del radar. ¿Qué pasa si llega, como hay 20 notas por año de cierra la última fábrica de bolitas de Argentina? ¿Qué harían? Tremendo, catástrofe. El neoliberalismo feroz volvió para dejarnos sin el juego de las bolitas. Lloran, los chicos lloran por culpa de los neoliberales. Tomá. Gracias, ahí está. Gracias. Tenemos solicitadas en página 12 y bueno, y madres y abuelas también abrazo solidario. van a estar con nosotros. Abrazo solidario. Gracias. Gracias. Muy bien. Diana Mondino, ¿cómo estás? Muy bien, por suerte. Muy bien. ¿Qué pensás de los chistes de nuestro Kicillof Tarico? Arranquemos por ahí. No, momentito, no me hagas la comparación, yo hago chistes cordobeses. Bueno. Acá tenemos... No te rías como Kicillof tampoco. Estás retándonos a todos. No. A ver, sería competir con un colega, digamos. No, pero me refiero a esto, a esta idea de que es cierto que también hay una doble vara y es, si llega a haber un despido o llega a pasar algo, se podría amplificar de una manera descomunal y realmente ahora hubo también mucha pérdida de empleo durante la pandemia.
sucedieron, hubo muertes en la cuarentena, es decir, hay tratamientos diferentes Muy para desigual. fenómenos iguales. Bueno, y lo que estaban hablando antes con Silvana Giudice, o sea, el tratamiento muy desigual que se hace para empleados públicos o cuando se puede hacer algún tipo de puja o pugna contra el Estado para hacerle asumir costos que no debería. Realmente, digamos, estamos viendo que las paritarias del sector público han sido muy generosas. En el Congreso de la Nación, que creo que... No, la verdad que creo que no hay paritarias, aumentó el 80 y algo %. Y la verdad que la razón para eso no es solamente política, sino como es el bolsillo de todos nosotros, el que firma no pierde nada, mientras que en una paritaria en el sector privado, si los salarios se van muy arriba y los costos se van muy arriba y los impuestos se van muy arriba, para todos no alcanza. Como el Estado cobra primero y al proveedor hay que pagarle, lamentablemente esta propia política es la que hace que el empleado vaya quedando rezagado. Así que esto que decíamos de los que hacen las bolitas o lo que sea, lamentablemente es el fruto de la política. Y Ana, ¿eso se puede cambiar? Porque decías, acá hay un problema que el que da el aumento en el sector público no lo paga, no pierde nada de su bolsillo. Eso siempre es así, o sea, en toda la historia de la administración pública. ¿Qué debería cambiar para que eso no pase? Muy fácil, una ley de presupuesto en donde vos dijeras, bueno, estos son los impuestos que razonablemente la gente puede pagar, dados estos impuestos, ¿para cuánto me alcanza que puedo gastar? Acá tenemos un sistema que está pervertido, no solamente que hacen lo que quieren, sino que se gasta en cualquier cosa adicional, como sea, y después nos fijamos si hay o no hay recursos. O sea, hablando de esto, ayúdame con esto, Rolo. Me manda alguien conocido. El gobernador de la provincia de Buenos Aires otorgó a la policía 37 promedio en 3 cuotas al personal policial, no el 60. Claro, ¿Es así? ¿no? Sí, no les dio lo mismo que están dando en otros sectores de la administración pública y esto tiene que ver con las protestas que viene llevando adelante la policía. Marzo 17, julio 12,5% y septiembre 6%. El problema que tiene la policía es que no está sindicalizada, es un problema que tiene en la historia argentina la policía. Dónde discutir el Entonces, todas las Fuerzas Armadas, todas las Fuerzas Armadas tienen un sistema de funcionamiento diferente. Entonces tienen un tratamiento diferente. Acá el punto es que la única forma de subir los sueldos en forma persistente, permanente, es con aumento de productividad. En el Estado es muy difícil de medir y la verdad que no parece que haya ningún esfuerzo para que la productividad mejore. Y en el sector privado, aunque aumente la productividad, el Estado cada vez se lleva un pedacito más de lo que está. Por ejemplo, la ley de alquileres que todos hablamos. Nadie menciona con la suficiente insistencia que los alquileres hoy tienen 35% de impuestos, más registrar un sello, etc. Si ese pedacito que cobra el Estado no lo cobrara, ¿no serían más bajos los alquileres o ganaría más el señor que hace los inmuebles y se construiría más? Pero digamos, el Estado tiene una participación muy importante, que es razonable, tiene que cobrar ciertos impuestos de determinada manera en algunos lugares, pero cuando son impuestos al trabajo, que es lo que tenemos en Argentina, termina convirtiéndose en algo que impide que suban los sueldos. Por supuesto, desde cuando uno lee la macro, sin ser economista, algo no bueno podría pasar. Desde lo individual a todo el mundo le parece bien y ojalá uno tuviera 50, 60% de recomposición salarial. ¿Cuál es el costo de recomposición para todos y todas? Uno decía, precios cuidados no funcionó, bueno, ahora paritarias cuidadas. Y Cristina quiere cuidar las paritarias. Bueno, ¿Cuál es la hay un consecuencia? tema, digamos, si los salarios no suben, tampoco pueden consumir, ¿no? O sea, la verdulería que vende lechuga y tomate, si la gente no tiene un mango, tampoco vas a comprar Por lechuga y tomate. O sea, supuesto. tiene que haber un cierto equilibrio. Acá hay un tema que es mucho más grave que los salarios. Obviamente el salario es lo que para cada persona individualmente es lo más importante, pero desde el punto de vista macro, el tema de qué va a pasar con los famosos y benditos subsidios a la energía. Porque ahí vas a tener una recomposición de gastos. Suponete que no hubiera nada de inflación en Argentina. Lo que está pasando en otros países, en Europa tienen un poco de inflación, pero te sube mucho el costo de la energía. Te queda menos dinero para gastar en otras cosas. O sea, es recesivo para el resto de las actividades. Entonces, eso hay que tener muchísimo cuidado. Y no pareciera que le estén prestando la más mínima atención a ese tema. Se enredan con los doctorados honoris causa y no hablamos de los temas que son de la gente. Bueno, la inflación va a salir esta semana. Sí. ¿De cuánto va a ser, te parece, Jessica? ¿O qué 6%, escuchaste? bueno, lo que reconoce el gobierno es que está alrededor del 6%, lo cual es terrible porque pretendían que después lo que fue la inflación del mes pasado tuvieran un número un poco mejor que dar y en una escala descendente, pero sigue siendo la preocupación central del gobierno. Bien, ¿cómo es el pronóstico ahí? Y Yo mira, decía al inicio,
las naftas YPF, manejada por el gobierno, aumentó 9%. Sí. La competencia entre el 11 y 12 son precios clave de la economía. Pero es que no podés tener, si vos necesitas importar parte de la producción y ha subido de precio, es razonable. En eso sí tiene razón Alberto. Nada más que tuvimos inflación siempre, 70 años, particularmente los últimos 2 años, y lo de Rusia y Ucrania es muy reciente, es una exageración. Pero digamos, no se puede estar... De hecho, ya hemos estado sin gasoil antes de que hubiera el problema de aumento tan fenomenal que ha habido de costos, simplemente por imprevisión, por ineptitud, digamos, ¿no? Que no llegaron los barcos a tiempo. Pero se necesita ir acomodando esos costos para que pueda haber producción. Mirá, quiero dejar en claro algo que por ahí es innecesario. Uno está a favor y parece razonable que tengan, si aumentaron los costos internacionales, el petróleo, ¿no? O que un salario pueda y que todo el mundo gane bien. Lo que te pregunto es por las consecuencias de cuando se va indexando todo y todo va para arriba. Eso, lamentablemente, ya en Argentina es prácticamente inexorable porque, digamos, la propia deuda del gobierno está indexada o con SER o con dólares. O sea, el gobierno solo se ha puesto una prisión de la cual le va a costar muchísimo salir. Antes uno decía, bueno, la inflación licúa los gastos y entonces, como digamos, la recaudación por IVA y por ganancias va subiendo y los gastos los dejan quietos. Resulta que no, que ahora los gastos están subiendo por paritarias, la deuda sube porque está indexada a la inflación, entonces el propio gobierno está generando su propia espiral. Pero lo que se licúa son las jubilaciones, por ejemplo. Claro, bueno, es la más injusta de todas, ¿no? Claro. Pero ¿qué pasa con esto de generar expectativas inflacionarias? Digamos, si vos querés, para mejorar el poder adquisitivo, que es la obsesión de Cristina, estás generando expectativas Estás generando expectativas inflacionarias, expectativas recesivas, porque si a alguien le decís que le vas a aumentar, que va a tener que aumentar todos los salarios, todo junto ahora, el tipo dice, yo así no puedo trabajar, así no puedo contratar. Y peor de todas estas cosas, además de inflación / recesión, tenés un sistema perverso de incentivos. Resulta que le vas a dar el bono a los que tienen, no sé, el IFE o el AUH o lo que sea. Si no trabajás, cobrás más y antes que los que sí trabajan. Entonces tenemos un serio problema de incentivos, no está destruido eso. Con este estado de sitio, este estado de situación, ¿cómo llegamos hasta...? Freud. Perdón, sí. Por suerte no me psicoanalizo. Con este estado de situación, ¿qué panorama podemos esperar para diciembre del año que viene? Uy, no sé. Yo creo que, digamos, desde el punto de vista político hay mucho que se puede hacer. Como mínimo dar claridad. Recién escuchábamos que unos dicen que hay un equilibrio de poder entre Alberto y Cristina, que uno tira para un lado y otro tira para otro. Yo no sé si están tirando realmente para distintos lados. Yo lo que veo es que no hacen nada. Si es porque están en un entente que no se pueden mover o porque no saben para qué lado salir corriendo. Porque son claramente conscientes de que hay que subir un montón de precios, son claramente conscientes que la situación de recesión no se puede mantener. Y bueno, y se van por las ramas hablando de otras cosas. Diana, hay que pensar también que la pobreza va a aumentar fuerte este año porque sabemos siempre que inflación pega directo en la pobreza, pero además estamos teniendo un cuadro donde nos venían diciendo, no, fue un número alto el último mes de inflación, ahora ya estamos hablando otra vez del 6%, falta el aumento de las tarifas. Ahí ¿Qué va a tenés pasar una este cuestión año? muy triste, que es, bueno, la pobreza no es solamente la pobreza material, la que está aumentando vertiginosamente es la, no sé cómo decirlo, la pobreza espiritual. Los chicos en la escuela, cuánto tiempo están en la escuela, qué aprenden en la escuela, cuánto estás alimentando, digamos, la sinapsis de neuronas, o sea, dentro de 3, 5 o 20 años, ¿qué va a hacer con esos chicos? Entonces vos hoy tenés una pobreza bastante particular, clase media que el papá o la mamá se quedaron sin trabajo, eso es feo, pero no es la primera ni la última recesión que ha tenido el mundo. Lo que creo yo que es único en el mundo, en donde los chicos están teniendo menos educación que lo que tuvieron sus hermanos mayores o sus padres. Y eso es absolutamente devastador para una sociedad. Quiero preguntarte, ahora llevarte del diagnóstico a el Acción. Tratamiento. Uh-huh. ¿Qué cosas se pueden hacer y qué cosas no? Estuvo Alfredo Cornejo y él solo habló del cepo. Ay, lo escuché. Bueno. Míreme la cejita, señor productor. A ver, vamos a las cejitas ya que pide. Vamos a las cejas de Mondino, a ver. Ahí está. ¿Qué No, quiere? pero, a ver. Hablemos del cepo mirando las cejas de Mondino. Pero ¿cómo vas a proponer que haya más restricciones? Este es un país que lo que necesita es que le empieces a quitar restricciones. Pero vos podés el primer día
y a lo macho retirar el cepo? A ver, Argentina tiene para un exportador hoy varias restricciones. Tenés tipo de cambio a 200 para el verdadero, a 100, bueno, 200 y 100, 115 el verdadero. O sea, tenés el tipo de cambio oficial. Tenés las retenciones. Tenés la obligación de liquidar divisas. O sea, no todo el mundo exporta soja. Hay algunas cosas que si vos querés exportar estuches de anteojos, resulta que tu cliente te va a pagar entre 6 meses y vos tenés que entregarle ya la plata al gobierno. Y tenés que no se devuelven los créditos fiscales de exportaciones. Sácame alguna de estas 4 y ya respira un poquito el Estado, el productor. Entonces, esa parte yo creo que hay que hacerla. Si vos le pones un cepo a alguien, le estás prohibiendo hacer algo. Pero ahora no hay dólares en el Banco Central. Es un drama. No hay y no termina... No hay y no va a haber, porque nadie entra en un lugar del que no puede salir. Bueno, esa frase, ¿sabés quién la dijo? Todos. Jessica, ¿quién la dijo? Alberto Fernández. Bueno, dijo, es como una piedra en una puerta giratoria. Sí. Nadie sale, pero nadie entra. Bueno, Bien. eso es terrible porque estamos imposibilitando un montón de otras cosas. En vez de poner un cepo, vos lo que tenés que hacer, toda nueva inversión viene con una serie de características. Amortización acelerada, está exenta de IVA. Hay un montón de cosas que total el gobierno no las tiene, porque esas inversiones si no, no vendrían. O sea, no es un costo fiscal. Es algo que si no, no existiría. Y un cepo de cualquier naturaleza que sea, lo único que hace es quitar posibilidades. Si vos querés que los precios bajen, si vos querés que la inflación mejore, si vos querés que el empleo crezca, si vos querés que los salarios algún día sean mejor, necesitas más competencia. ¿Pasó con Macri cuando levantó el cepo? ¿Eso mejoró? Sí. Mejoró y no hubo una lluvia de inversiones generalizada, pero sí hubo bastantes inversiones con las energías. Pero además, contemos como inversión toda la nueva emisión de deuda que hizo Argentina. Hubo gente que le creyó a Argentina y compró bonos. Pero Diana, me remito. se dijo que iba a ser fácil bajar la inflación cuando empezó el gobierno de Cambiemos y eso resultó una Mira, mentira absoluta. Vamos a librar el cepo Totalmente. y vamos a bajar la inflación. Por esta confusión espantosa que hay con lo que son los precios relativos. Vos podrías tener emisión cero. De hecho, en el gobierno de Macri que hubo 4 o 6 meses con emisión cero. Pero vos tenés el taxi que tiene el Banco Central, que vos sabés que es emisión futura. Y los economistas vivimos en el futuro. En realidad todos nosotros tendríamos que estar pensando solo en el futuro. Y vos sabés que tenés el Banco Central que va a necesitar emitir. Sabés que tenés un problema de desajuste de precios relativos. Déjame que te lo ponga en otro entorno en un minuto. Pero en ese momento vos no podés estar bajando la inflación si estás justamente aumentando un costo muy importante para las empresas como es la energía, necesario, indispensable, hay que hacerlo. Pero sepamos que ese aumento de costo tiene que ir acompañado de alguna otra cosa para que de los costos, insumos, energía, salarios e impuestos, algo ceda, porque si no los costos se van a las nubes. Miren esto. Alfredo Cornejo mencionó una palabra que empieza a circular entre nosotros. ¿Cuál es la palabra? La va a decir, miren la sincronía, Patricia Bullrich. Bimonetarismo. Arranco con un bimonetarismo. El uso corriente del dólar como moneda sin anular el peso como lo hace Perú y como lo hace Uruguay. ¿Y de dónde sacás los dólares? Me estás dando el título Los dólares de la mañana. Los dólares lo tienen todos los argentinos, tanto acá como afuera del país. O sea, sí. Y utilizar y hacer transacciones y contratos y sacar el impuesto al cheque para que no tengas que pagarlo y generar una economía que vaya generando la confianza a la vez que vas estabilizando el país, bajando el déficit a déficit cero y con eso vas a bajar la inflación y el peso va a volver a tener valor. Muy bien. ¿Qué decís? Bimonetarismo. Yo ya creo que en este mismo programa te dije, no hace falta nada, solamente hay que eliminar, ya hay un proyecto de ley ahora, eliminar 2 artículos del Código Civil que dificultan que uno tenga contratos en otra moneda. No me hagas bimonetarismo, déjame libertad total. Ya estuvimos hablando de que podemos tener un contrato en quintales de soja o de trigo, en litros de leche, en kilos de carne. Vos podés hacer distintas cosas que no estén inhibidas, están metidas dentro de un cepo en Hay Argentina. países que tienen esto, es decir, Sí. en vasos de agua. En Estados Unidos vos tenés de todas maneras, a pesar de que es dólares, vos tenés los contratos de alquiler basados en la producción que tengas. En quintales, y eso existe en litros de gasolina. Argentina, eso claro se puede que existe, hacer. eso es recontramonetarismo. Bueno, pero... Pero además, ¿por qué si yo estuviera en la triple frontera, por qué no me vas a dejar hacer en guaraníes o en reales?
Pero no es Y una con forma eso se encubierta de meter una dolarización, digo, de decir La dolarización ya diplomáticamente, está, de la forma dolarización suave. ya está, dejemos de hablar. Una cosa es hacer una dolarización de hecho, para que haya una verdadera dificultad, déjame exagerar, constitucional, estoy exagerando, para que no se pueda seguir emitiendo. Y otra cosa es decir, señor, entre él y yo podemos hacer lo que queramos. Pero ¿por qué eso haría más valorable el peso? Bueno, no, ¿Por qué están se todas las otras cosas, fortalecería? están todas las otras cosas que se han dicho, no solamente Sí. Patricia, sino muchísimos otros economistas. Tenemos que llegar a un déficit. No tenemos que llegar a un déficit cero, tenemos que llegar a superávit, porque Argentina no está pagando intereses y necesita generar Pero ¿cómo suficiente. llegamos de hacer una baja operación gasto. inmobiliaria en dólares o una interacción de un auto? Digamos, hacerlo más chiquitito. Porque si no es que ya medio que ya es en dólares. Sí. Hagamos intercambios en dólares de Sí. cosas, de bienes más chiquititos. Bien, ¿cómo lo enlazás con la cuestión del déficit? Para que todos entendamos esto. Porque vos de cualquier transacción que estás haciendo, tenés que pensar que algunas son instantáneas, lo podés comprar un vaso de agua en este minuto, pero hay otras transacciones que son a futuro. El típico caso es un alquiler. Por 2 años o 3 años vos tenés que definir el precio de algo. Por una actividad que vos vas a tener, comprarte un auto en 48 cuotas, tiene que estar unido a algo, porque hasta que la inflación sea casi cero, van a pasar muchos años en Argentina, venga quien venga de presidente a hacer lo que sea que venga a hacer. Entonces, vos necesitas que haya alguna posibilidad de tener una reserva de valor. O sea, que vos, si yo guardo el dinero en un bolsillo, cuando dentro de 2 temporadas lo encuentre en el bolsillo, diga, ah, esto Pero los vale. precios de los intercambios ya no están fijados en dólares. No. Dame el equivalente en pesos por mes de este Eso es lo- alquiler de $300. Bueno, eso es lo que está con dificultades, de acuerdo al Código Civil de 2014, porque lo que te dice es, ante la más mínima discusión entre nosotros, lo que vale es el tipo de cambio oficial y te lo tengo que dar en pesos. Y entonces va a decir, no, yo cuando arreglé con vos eran dólares. Claro. Y ahora me estás dando esta cosa que son dólares, no dólares. Igual puedo hacer una pregunta muy Claro. llana, porque yo no entiendo nada de economía, entonces lo que digo es, suena lógico en la Argentina, vos hoy quieras comprar un departamento, una casa, es en dólares, hay que sincerarlo, porque aparte sucede así, Sí. Claro. no hay otra chance. Ponés pesos, pero termina yendo la gente a un banco y se terminan dando dólares. Ahora, cuando vos hablás del caso de pasar, comprar un agua, empezar que todo eso esté dolarizado, en un país pobre, No. seco de reservas, Eso no lo vas a suena tener. tan, déjame cerrar la pregunta Sí, y vos, perdón. digo, suena tan irreal, suena tan a que estamos con sueños que son imposibles de cumplir. Argentina es un país pobre, inseguro, que no tiene ni un dólar. Entonces, pasar a decir, eliminemos el cepo, es imposible hacer eso A mí- de un día para el otro en la Argentina. Yo no dije de eliminar el cepo, yo lo que digo es que tenés que eliminar restricciones, muchas más que el cepo, no solo el cepo, muchas más que el cepo. El cepo también. Y el cepo también lo más pronto que puedas. Lo que pasa es que si vos no tenés algo que se parezca a confianza y un marco de muchas otras normas en conjunto, nadie te va a creer. El minuto sea- que abrís la puerta del cepo se te van los poquititos mangos Bueno, que tengas en eso. el cepo. Eliminar el cepo solo no sirve de nada. Eliminar el cepo solo no sirve de nada, limitar el bimonetarismo solo no sirve de nada, tenés que hacer varias cosas en conjunto, pero sobre todo tenemos que entender que el Estado no puede gastar en cosas para las cuales no tiene la plata, de dudosa utilidad y además... qué? con- Bueno, millones ¿Cómo qué? de cosas. ¿Cómo qué, Lista. por ejemplo? A ver, de los ministerios la mitad y todas las actividades del ministerio. ¿Y qué haces con todas Decim- esas personas? ¿Por qué tenés que hacer algo con esas personas que no sea trabajar? Dejemos de decir esas cosas porque no son verdad. Esas personas fue al secundario, porque por algo tiene un trabajo en el Estado, que vaya a la escuelita, que le queda más cerca de su casa. No, No le pido... necesariamente tiene secundario. Pero, Bueno, está bien, no te pero pido- ahora- no te pido que vayas al Chaco. se está enojando, nos está regalando su enojo. Le estaba dando más no la enojo. inhiban. Le estaba dando más Dale, enojo. porque estamos en un punto que es, Sí. Lucía te está provocando con algo que es real. ¿Qué pasa con esa gente? Esa gente tiene que trabajar, o en su casa no lava los platos, o en su casa no hace la cama. Bueno, la cama puede ser. Lo que tenemos que hacer todos es que esa gente haga una tarea útil para todo el resto de los argentinos. ¿Por qué tenés que pagarle el sueldo sí o sí a alguien porque está en una empresa pública? ¿Pero decís echarlos? pero vos decís o echarlo convertir el o trabajo. que Es una efectivicen. mira, eso es una chicana inútil. Esa gente tiene que hacer algo útil. Si no es capaz de hacer algo útil, o en el lugar en el que está, por el motivo que sea, ya no es necesario sus servicios,
podrá encontrar un trabajo en otro lado. Y si no es capaz de encontrar un trabajo en otro lado porque no sirve o porque no hay oportunidad Pero de trabajo... en un país donde la informalidad laboral es enorme. Entonces, si vamos a seguir manteniendo a todo un montón de gente, que yo estoy diciendo los que pueden trabajar, vos me estás, quiero creer que me estás hablando de los que no saben, no quieren o no pueden trabajar. A ese tipo de gente no tenemos por qué pagarle sueldo más alto que el que tenemos los que estamos acá. Entendamos eso. Entendamos esas cosas, o sea, le estamos pagando con nuestros impuestos, con nuestros esfuerzos, con nuestro trabajo de venir a levantar a la mañana temprano, le estás pagando un sueldo a alguien que sabes que no hace nada. A esa persona hay que pedirle que haga algo y si no puede o no sabe o no quiere hacer algo, discúlpeme, se va a su casa. Y si queremos ser muy generosos y el país de la gobernabilidad y todo ese tipo de cosas, perfecto, le darás un subsidio de alguna naturaleza. Hay una broma que siempre se dice que le vamos a dar 2 provincias, elijan la que quieran, muchachos, y se quedan ahí. Pero ese es un chiste, obviamente. Pero usted ha presentado que la gente del ministerio no trabaja. Mira, tenemos la prueba fehaciente de que el caso este que salió en el ministerio, en la municipalidad de Morón, de un tipo que estando preso cobraba presentismo y horas extras. O sea, ese caso está demostradito. Pero en el individual vos podés llegar a lucharlo, pero lo que ha mostrado la gestión de Cambiemos era que intentaban avanzar contra eso y se te bloquea la administración porque entonces pública había gente que defendía y y decía... después se te bloquea cualquier actividad porque que decís quieras no hacer. se puede, no se puede, no se puede. Pero si vos intentás de alguna manera que la gente haga algo, yo no digo que los eches, yo lo que digo es que haga algo. Pero digo y que ustedes quizás se están es más fácil ofendiendo... decirlo acá que desde la gestión, Diana, que los economistas está de moda lo eso, dicen golpear acá. la mesa, ¿viste? Golpear, Dale. No, digo, los economistas lo dicen acá, pero después cuando van a la gestión pública, ninguno. Te dicen, Aerolíneas Argentina hay que privatizarlo. Cuando llega a gestión pública te dicen, no, tienen 25 sindicatos, me paran todo. Yo no estoy en la gestión pública, yo trabajo en empresas y en muchas de esas empresas te puedo decir que no consigo que todos trabajen. O sea, es lo que yo quisiera, que todos trabajen. Y que trabajen con una sonrisa y que le pongan imaginación y que corrijan algún error y que haya buen compañerismo. Me gustaría que ocurra eso. Pero todos los que estamos en el planeta Tierra sabemos que eso no siempre es posible. Pero lo que yo digo, con el dinero de mi empresa, y bueno, si un tipo no consigo que haga lo que quiere, antes que pelearme con el sindicato, tengo cosas mucho más importantes que hacer y me tengo que ir corriendo, y bueno, a lo mejor esa persona se queda ahí. Pero estamos hablando de que hay gente, varios millones, 3,5 millones de personas que están en el gobierno, que cobran sueldos, muchos de ellos trabajan muchísimo, otros un poco y otros nada. Entonces, reorganicemos un poco de eso para que haya actividad. ¿Cómo puede ser que los baños de los colegios no estén todos limpios? ¿Cómo puede ser que la comida en los colegios no sea buena? Entonces, muchas de esas cosas deberíamos poder hacer con esa misma gente. ¿O acaso en su casa no comen, no saben hacer milanesa como Dios manda y la tienen que hacer mal en el colegio? Entonces tenemos que hacer muchísimas cosas para que esa gente tenga un trabajo. Y estoy hablando del personal menos capacitado. Cuando tenés gente que ya tiene muchísima más formación, que tiene muchísimas más capacidades, deberían poder estar trabajando en algunas cosas. Lo que tenemos que quitarle al Estado es la capacidad de determinar quién puede y quién no puede hacer algo en el sector privado. Eso es lo que hay que terminar. Entonces la gente del sector público hará cosas que sean útiles. Pero la chicana esta, ¿no? ¿Y qué haces con esa gente? ¿No? ¿Y cómo los vas a echar? ¿Y qué sé yo? Te puedo poner un verdadero extremo. Si vamos a llegar a la situación en donde todos los empleados públicos están sin hacer nada y los que son del sector privado les tienen que pagar el sueldo, obviamente es una exageración. Eso no va a caminar. Sabemos que los maestros ganan 2,50 mangos, sabemos que los policías arriesgan la vida, sabemos que vos vas a la municipalidad y siempre hay una gordita simpática que te hace todos los trámites en 2 minutos sin cobrar nada. Pero para. Si vos no tenés a la gente, no todas las maestras trabajan así, el 90 y se matan, o el 80 o el 50, pero hay un montón de gente que le pone corazón a lo que hace, por los que poquitos o no tan poquitos que no hacen lo que tienen que hacer, estamos perjudicando a todos y sobre todo estamos perjudicando a nuestros hijos. No puede ser. Muy bien. Diana Mondino le habló al país, porque tengo que despedirte de esa manera. No. Vamos a hacer una tanda. Síganla en Twitter porque es muy picante. Se enoja acá y después, pero es gracioso en Twitter. Ya está. Vamos, dale. Twitter, tanda. Cuando parecía que la mano estaba terminada, ahí canta un retruco rarísimo. Alberto Fernández, Pablo de León, en España. Exactamente. Un entrevistador español le preguntó si buscaba la reelección y él le dijo, definitivamente, mirá. ¿Se ve usted con fuerzas no solo de terminar su mandato, sino de presentarse a la reelección en 2023? Sí, absolutamente, con todas las fuerzas necesarias para que la Argentina se ponga de pie. Y la voy a poner de pie. Entiendo que ha dicho más o menos que sí. Definitivamente. Definitivamente.
Si hay algo que no nos pasa a los peronistas, es que nunca nos damos por vencidos. Nos mataron 1000 veces, nos persiguieron, nos desaparecieron, nos derrocaron una y otra vez. Nosotros no sabemos de qué se trata eso de bajar los brazos. Algo que nunca nos pasa es no darnos por vencidos. Sería distinta la frase. Pero acá hay una novedad, ¿eh? Algo que nunca nos pasa es darnos por ¿Cuál? vencidos. Y que él va a una reelección. Pero no es lo que él dijo. Él primero dijo que iba a dar una paso y después él dijo que iba a jugar. Entonces acá está el desafío que se vio estos días y con estas declaraciones de Cristina, él va a seguir hasta último momento estirando la historia de que él es el candidato. Cuando vos le preguntás a la gente más cercana a él, te dice, nadie mide mejor en el peronismo que Alberto. Yo estaba viendo otra cosa. Que no es cierto, obviamente ¿Qué que no es creen que cierto. dijo? Jessica Bossi, para vos, ¿qué dijo Que Alberto? va por la reelección, claramente. Porque definitivamente. me parece que estamos leyendo un párrafo de Lacan, que es un grupo de estudio de Lacan, en donde tratamos de Pero esta noche hablando de este tema. Bien. Todos, un grupo de... Si Alberto va por la reelección. Si va por la reelección o Pero no. vos entendiste, porque esto es para mí es muy clarito. Ah, yo no estaba escuchando, perdón. No, dijo, le preguntó y le insistió. Creo que usted de alguna manera dijo que sí. Y él dijo, claramente, como le gusta, y yo le explicaba que le gusta hablar cuando viaja por el mundo, definitivamente dijo. Los grandes escenarios. definitivamente sigue diciendo que va a poner la Argentina de pie. Quizás en algún momento, Bien, No esto es la... ¿Cuánto te tarda eso? no lo sé. Bien, está Nicolás Wiñaski, nuestro vecino allí. Así sos vos. ¿Por qué mira? ¿Qué mira, Winico? Hay una pizarra nueva en la que vamos a escribir cosas que tienen que ver con Quilmes y Mayra Mendoza. Perdón, lo expolié, pero quería ver si estaba la pizarra y justo se prendió la cámara. Algo típico mío. La casa está en orden. Bueno, Nico, ¿qué pasa si uno va al ANSES? ¿Quién lo atiende a uno ahí en el ANSES? La cámpora, en otro lado. Mirá. ¿Cómo? Ahí tenés. ¿Qué interpretás de eso? Bueno, es en representación del Estado un partido político, pero esta vez de forma explícita. Sí. Es, hola, te atendemos, en el ANSES somos el frente de todos. Sí. Arriba, a la izquierda. Qué raro que no dice Unidad Ciudadana, que sería más ayornado. No, pero vos ahí pensás que con eso esto está en el ANSES. No. Vas al ANSES de 3 de febrero, y ahora te lo vamos a mostrar, y muchos de los empleados, a hacer algunos de los trámites, te dicen, no, mejor anda al lado o a la esquina. Que está en la esquina, la unidad básica de Juan de Bandi, fue candidato a intendente de 3 de febrero, es concejal de 3 de febrero, es el segundo del AVE, es amigo de Máximo Kirchner. El AVE es el organismo que nuclea a todos los terrenos y propiedades del Estado argentino, y los trámites los termina haciendo en la unidad básica de la Cámpora, no en el ANSES, ¿entendés? Vas a la sede del ANSES en 3 de febrero y te dicen, ¿querés sacar la constancia de CUIL, el CODEM, que es el alta de una obra social, el certificado de negativa de ANSES? Anda a la esquina, y en la esquina está la unidad básica de Bandi, y ahí te hacen los trámites. Ya directamente es en otro lado, la unidad básica. Impresionante. Bueno, Nico, vas a contar esto y Lo otras vamos a cosas mostrar. más. Que tengas un excelente programa. Muchas gracias.